Hola amigues, bienvenidos al episodio número 194 de Esto también es política, el podcast que trae hasta tus maravillosos orejos las últimas tendencias en música de los 2000, los 80, los 90 hasta la actualidad, pasando pues por lo que lo va a petar en el próximo verano y lo que va a estar rompiéndolo en las discotecas de Benidorm durante pues, el otoño-invierno, esa temporada tan buena para los abueletes ahí en la discoteca disfrutando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues bien, no sabía que nos habían convertido en XFM, pero bien, por lo demás bien. XFM. Sí. Somos una mezcla entre Fernandisco. Ojo, Fernandisco, Está un Cuidado. poquito Fernandisco ya. Ha vuelto, con fuerza. Sí. Sí. Pero el otro día lo escuchaba y siempre este señor ha vuelto aquí a hacer movidas, ¿no? Salió así como de coprotagonista en Cachitos de Nochevieja y yo Claro, creo que eso le ha dado un impulso. claro. Que cuidado con los cachitos, Por cierto, hablando un poco de cachitos, ¿eres fiel seguidor del programa? ¿Lo ves? ¿Lo has visto? No, yo lo veo en ¿No? Nochevieja y tirando. No, te iba a preguntar porque la presentadora han cambiado de presentador, Sí, ahora es ahora un es un chico. chico. Sí, ya en Nochevieja, Vale, esta Nochevieja ya fue un chico, sí. te iba a preguntar si preferías a la muchacha o al Pero chico. vamos, sin ninguna duda. A la muchacha. Siempre. Vale, de todas maneras, todos estos presentadores que salen de Radio 3 son como pocos sandungueros, ¿no? Podríamos decir que por lo que sea no llevan el Ave María en las venas, ¿no? Es que intentan salir festivos, intentan salir optimistas y es que de Claro, Radio 3 es muy difícil. es muy complicado, muy complicado. Todo muy indie, ¿no? Todo muy bueno, ahí de Sí, un las poco cosas. triste en general. Todo muy de poemas, ¿no? Y de tal y de bonito. Claro, de lucha social y gente que no ve Es nadie, que en general. estar todo el rato luchando por la sociedad también tiene que cansar. Esto es una cosa Hombre, no, que claramente. tiene que pasar factura, también te Pero digo, bueno, que ¿eh? también te digo que luchan teniendo que escuchar algunas cositas que. O sea, quiero decir, no sé si es por la lucha social o por el esfuerzo psicológico de tener que aguantar determinadas cositas y presentarlas con entusiasmo. Bueno, con el entusiasmo Efectivamente, que se puede en Radio 3, claro. claro. Bueno, pues nada, de aquí un saludo a todos los oyentes y a la gente que, bueno, trabaja en Radio 3 con la ilusión del mundo. Como podéis ver, pues no es nuestra radio de cabecera. O sea, no son las radios que trabajamos. Yo últimamente, también lo tengo que decir, me he decantado siempre por Cadena 100, porque es así una música sandunguerita, así ligera y tal. Pero ojo, ya está, me están empezando a cansar ya, un poquito ya de no repetir tantas canciones. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero es que a mí esa me da la sensación, pongas Cadena 100, Kiss FM, los 40 Classic o lo que te dé la gana. O sea, a mí Bueno, me da la sensación de que siempre escucho las mismas canciones. Además, en bueno, todos los sitios. O sea, que decir, no es que en Kiss escuches unas, ya. no, es que son las mismas en todas. O sea, Mucho deben Fito y ser las que Fitipaldis, ¿eh? están, son las que deben Mucho, estar en libre de derechos, a lo mejor. que digo que mucho Fito Fitipaldis, que debe estar ahí soltando la grigañis, porque está todo el rato. Alejandro Mm, Sanz un poquito también. Alejandro Sanz un poquito, Melendi también bastante. Y luego clásicos internacionales de Kors, cosas de Uy, de esas. Kors, cuidado. De Kors, De, con dos de, R's. de Melendi en su época menos rockera, ¿no? Creo. Melendi en su. Sí, un poquito de Melendi baladas, ¿no? Melendi balada. Un poquito, No, sí, no, es sí. que yo todavía estoy, cuando has dicho 3 veces ya es mi disco más rock, yo es que todavía estoy buscando el rock. A lo mejor en Radio Eso. 3 lo tienen. Es que Melendi, lo que pasa es que lo que es catalogar su música nunca se le ha dado muy bien. Entonces, claro, No, pues ni ahí su está peinado la. tampoco. Efectivamente. Bueno, pues después de este análisis, creo, al panorama musical previo al presente y actual. Bueno, actual no hemos tocado mucho tampoco. Yo por mi Cuando parte llegue creo que Eurovisión. desconozco bastante ahora mismo. Cuando llegue Eurovisión ya sí, eso Vale, repasamos. repasamos. Bueno, Vamos, ahora pues Aitana, Chunda Chunda, bueno, Chunda Chunda no, pum, Maluma, patum, pam, claro, todas estas cosas. el Rompecabezas. Bad Bunny en calzoncillos, ¿no? Bugs Bunny, Bugs Bunny en calzoncillos, sí, en qué guapo. imagen. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a lo que iba. Después de hacer un repaso, vamos a otros repasos. A otros repasos. Además, hoy tocamos un poquito de actualidad sandunguera, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la tocamos de refilón. La idea es, a partir de la Ah, vale, actualidad, vale. volver un poco a nuestros episodios Más cafeteros. sí, más cafeteros, ¿no? Más de intentar explicar determinados conceptos Joder, eso que es nos van a precioso. servir, para interpretar la actualidad, evidentemente, pero
Hoy hemos decidido no tocar, no meternos demasiado en la actualidad, que sería, o sea, básicamente se me iría el capítulo a 4 horas y no estoy por la labor. No, y de todas maneras sería un capítulo que tendrías que ir actualizando sobre la marcha. Es decir, igual sale una cosa ahora a última hora y tenemos que ir metiéndola, ¿sabes? Sería Claro. un poquito ahí arriesgado por nuestra Tendríamos parte. que estar con los flashes informativos. Oh, madre mía. Seríamos aquí, vamos, la sexta. La sexta explica. Claro. Me gusta mucho ese nombre de programa. La sexta explica, ¿no? Como que te llega la sexta y Sí. te dice, a ver, ¿qué quieres que te explique? Claro, Luego tonto. siempre es lo mismo. Bueno. Sí, tontito. Bueno, pues entonces me gusta porque le das un toque. Cuando te pones a hablar de, bueno, esto hay que remontarse, eso es muy bonito de escuchar, es muy bonito de Bueno, ver, es muy bonito. me conoces bien, algo me voy a remontar, no mucho, prometo que no mucho. Hombre, claro, no, en el Paleolítico vamos a empezar a ver cómo lo están. Bueno, pues nada, centrándonos un poco en el presente y en las cosas que están pasando en la política internacional, vamos a hablar de dónde viene esto, hacia dónde va y todas esas cosas que nos gustan tanto, ¿no? Aunque no vamos a tocar mucho la actualidad, aunque sí vamos a partir de ella Ujú. para comprender lo que venimos a hablar hoy, que son aranceles y guerras comerciales. En algún momento sí que voy a tener que nombrar al presidente de los Estados Unidos. Bueno, Te pregunto para llegar a un consenso. ¿Está sí. bien que le llame Donaldo? Joder, que sí está bien. Parece un personaje de los Simpson pero en Costa Rica, donde se ven en Perú, ¿no? Y se llaman Donaldo y Homero, que son los dos protagonistas. Vale, Madre pues mía, la primera vez Marvelous. no, porque la primera vez voy a hacer la referencia y a partir de Vale. ahí lo llamaré Donaldo. ¿Y cómo era? Oboscal, Santiago San Diego Oboscal. o Boscal, sí. San Diego o Boscal. Su colega que nadie conoce. Es una serie. Bueno, adelante, por favor. Sí, o sea, Donaldo y Oboscal puede ser una serie de animación. Pero muy ¿Cómo lo mala. ves? Pero como muy rollo dibujos rusos, ¿no? De la Guerra Fría ahí chungos ahí raros, ¿no? Dibujos cansados. O sea, de. Bueno, Donaldo y Oboscal, que no son ni para niños, que se lo ponen a los niños y los niños en plan, es que no me gusta el personaje de Oboscal, es hombre, demasiado facha, tal. Ya, bueno, que así es el personaje, amigo. claro. Claro, ¿qué quieres? Bueno, en fin. Bueno, pues tal y como preveía. Es que No puede. para mí Donaldo y Oboscal ahora mismo... No, voy a ver si ChatGPT en el capítulo nos genera una imagen de Por Donaldo favor. y Oboscal para subirla. Bueno, tal y como preveíamos y ya hemos hablado en capítulos anteriores, Donald Trump ha desatado una guerra comercial Madre mía. y traerá pues, muy posiblemente tiempos de recesión, tiempos de Ujú. incertidumbre, de crisis económicas, casi seguro, en los que no dude nadie que alguien ganará mucho dinero. Sí, Alguien en toda esta sí. movida va a ganar, si no está ganando ya, muchísima pasta, pero casi seguro también me atrevería a decir que no vamos a ser nosotros Nosotros no. Nosotros y no, que porque casi seguro por lo que la sea... inmensa mayoría de la población planetaria tampoco. No. Van a ser unos poquirris. Así que si te parece bien, pues lo que había pensado para hoy es intentar explicar desde lo más básico, desde qué es un Ujú. arancel, qué es una guerra comercial y exactamente cómo puede afectar esto, bueno, pues a eso, a una recesión mundial, al crecimiento de la incertidumbre, explicado desde la teoría económica, desde la teoría política y bueno, a partir de ahí, repito, aunque haremos algunas referencias al presente, inevitablemente no es objeto de este capítulo, pero seguro Mm. que con este capítulo nuestros escuchantes podrán entender un poquito mejor lo que va pasando, como tú dices, casi cada minuto, A ¿no? Que tiempo va real. cambiando la Sí. movida. Te iba a decir, me parece un buen tema porque además aprovechando que el ministro con el mejor nombre hasta ahora de los que tenemos, el ministro Cuerpo, ¿cómo es? Cuerpo Caballero, puede ser. Da igual, es Cuerpo, el ministro Cuerpo y el presidente Cuerpo también, por razones distintas. Cuerpo. Bueno, Carlos Cuerpo, como está en Washington, pues aprovechamos también un poco desde aquí por si luego quiere escucharse esto antes de Sí. reunirse, que me ha gustado mucho porque, por ejemplo, ha ido Bukele también, el presidente de Salvador, a reunirse y tal, y pone, bueno, Bukele se reúne con Donald Trump y tal, pero incide mucho en el que el ministro español, Carlos Cuerpo, va a reunirse con gente del gobierno de Estados Unidos. No se sabe. Igual es un funcionario que estaba ahí en la recepción. Bueno, con alguien con el que pille. Probablemente. Bueno, yo en las primeras noticias de esta mañana había leído que se iba a reunir con el secretario del Tesoro, que es como el ministro Ah, de bueno. Hacienda de allí, Bueno. pero vete Fuah. tú a saber.
Gran nombre, también te digo, secretario del Tesoro, tromo mucho mejor que ministro de No, Hacienda. justo lo pensaba cuando he leído la noticia y digo, joder, Estados Unidos, la nación más moderna del mundo, y todavía tienen, ¿sabes? Sí. El secretario del Tesoro, el Tesoro, amigo, El cuidado. Tesoro, Bueno, guapísimo. Bueno, que se lo digan a Nicolas Cage. Pues nada, adelante con los Farrell. Nicolas Cage buscaba el tesoro y las movidas esas. Bueno, en fin, un grande. grande. Pues nada, un saludo desde aquí al señor Carlos Cuerpo. Madre mía, qué juventud ha tenido que pasar más Por buena. favor, que alguien le haga llegar este podcast. Bueno, Aquí está el cuerpo. Bueno, pues nada, aprendamos un poquito que los aranceles, también para que la gente no hable como siempre y no se monten estos expertos, ¿no? Expertos en arancelia pura y dura. Bien, en arancelismo. arancelia es ácimo. Bueno, pues vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué es un arancel? Pues mira, o sea, mejor comienzo no puede haber, ya también te Pues digo, eso. ¿eh? Vale, un arancel es un impuesto, y esto tenemos Bien. que tenerlo claro desde el principio. Es un impuesto que un país impone a los bienes que cruzan sus fronteras. Cuidado Vale. porque arancel puede ser algo, o sea, todos con lo que está pasando actualmente, todos pensamos que es con lo que se importa, es decir, con bienes producidos en el extranjero que llegan al país que pone los aranceles. Pero no tienen por qué ser solo eso. Pueden ser Claro. también a los bienes que salen producidos aquí, que salen hacia otros países, o también a los llamados bienes de tránsito. Es decir, en las cadenas de suministro actualmente muchas mercancías viajan en barco y eso entre el punto de origen y el punto de destino puede pasar por diferentes lugares que también pueden cobrarle aranceles Vale. por utilizar sus territorios o sus infraestructuras. ¿Cuál es el objetivo de estos aranceles? Bueno, voy a ir un poco compaginando lo que defienden, o digamos lo que dicen los que defienden el arancelismo y el proteccionismo, que es la ideología que hay detrás, y los que, bueno, pues la rechazan o digamos, ponen problemas o trabas a esta teoría. Teóricamente, los que defienden a los aranceles lo que buscan pueden ser algunos o todos los objetivos siguientes. Primero, recaudar ingresos para el Estado. Al ser un impuesto, pues puede tener un afán recaudatorio, Claro. como pueden tener todo el resto de impuestos que se ponen también a la población local o a las empresas locales. Teóricamente, sobre todo la que más defienden es proteger la industria nacional. Se supone que tú al poner un impuesto a productos extranjeros o producidos en el extranjero, evidentemente las empresas extranjeras que han hecho ese producto no van a asumir ese aumento de coste y se lo trasladarán al cliente final. Por tanto, el producto para el cliente local será más caro y supuestamente ese cliente optará por el producto producido en el país, que será más barato o más atractivo para ese ciudadano o esa empresa que tiene que comprar. Y también se utiliza como medida de presión diplomática o de presión política, sobre todo normalmente, hasta ahora por lo visto, Claro. normalmente en momentos donde se negocian tratados comerciales o acuerdos comerciales. Uno intenta presionar, especialmente si tiene algún tipo de ventaja competitiva respecto al país con el que está negociando. Y Entiendo, perdón. dime. Entiendo que también la presión dependerá un poco de quién la haga, quién pueda presionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros ahora no vamos a presionar desde aquí a nadie. Y también te iba a decir, el punto 2, ¿cuál has dicho? Que se me ha olvidado. Ah, lo de... Proteger la industria nacional, teóricamente. Eso es, que también eso será un punto en el que, o sea, un país le vendría bien si tiene esa industria ya generada en su propio país, ¿no? Claro, te quiero decir, Y relativamente. claro, que habrá un impasse en el cual dices, bueno, pues venga, dejo de comprar chips a no sé quién y voy a ver si lo fabrico en mi país, pero habrá un impasse en el que tienes que generar toda la industria para poder llevarlo a cabo. Claro, o sea, por ejemplo, tradicionalmente en el siglo XX se han utilizado para proteger industrias nacientes, es decir, en ese momento donde la industria local todavía no está en condiciones de competir con un extranjero, pues se bloquea, entre comillas, con los aranceles Claro. a la industria extranjera para que la tuya se desarrolle. Y una vez se ha desarrollado, pues lo lógico es que si tu industria es competitiva, pues quites los aranceles. Pero bueno, vamos a ver que esto también tiene otros problemas de los que vamos a hablar más tarde. Vale. De todas formas, aunque pueda parecer eso una manera sencilla de fomentar la producción local y de favorecer el consumo interno, la realidad es que los aranceles suelen provocar también muchos problemas, vistos ya por la experiencia histórica, pero que además van a resultar en problemas teóricos, especialmente por el contexto en el que se ponen. Es decir, los aranceles como tal han existido desde hace siglos. Las políticas más proteccionistas, es decir, ya como un elemento de política económica más bien armada, son propias del finales del XIX, principios del XX, desarrollados sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
en el periodo de entreguerras. Y la teoría y la práctica nos demuestra que la política arancelaria también genera problemas, que no son todo ventajas como defienden sus defensores. Claro. Y aparte que las políticas arancelarias, y lo estamos viendo ya, generan tensiones comerciales, generan efectos económicos normalmente no deseados, como el encarecimiento de productos para la población local, no estoy hablando de la población extranjera, o las represalias de otros países que desde luego siguen siendo objeto de debate y que la verdad es que lo que vamos a vivir desde el punto de vista académico es fascinante porque nos va a dar mucha información, porque yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía una guerra comercial tan cruenta como la que ha empezado, la que acaba de empezar. Pero yo creo que en muchas ocasiones hemos visto, y aquí hemos hablado también muchas veces, de que llevar una teoría de manera radical hacia la práctica no creo que sea bueno, ¿no? O sea, no directamente algo que tú piensas o que de manera teórica se haya podido exponer, llevarlo así a la práctica sin haberlo testeado, digamos, o sin haberlo, no sé, puede tener sus consecuencias graves, ¿no? No, y además que la cuestión está en que los defensores niegan la parte negativa, es decir, parece que bueno, pues no hay más que oír a Trump y a sus acólitos, y los tenemos aquí en España también, defendiendo las políticas proteccionistas como si bueno, pues aislar al país del comercio internacional fuese bueno, todo maravilla, porque todo va a ir fenomenal, los precios van a caer, se van a contratar a muchas más personas por el consumo interno, etcétera. Pero si bien es cierto que nunca se han demostrado esos beneficios sin sus perjuicios, los beneficios siempre han sido limitados. Aparte es que ahora estamos en un contexto distinto, que es lo que voy a explicar un poco hacia el final, ¿no? Una guerra comercial en un entorno globalizado es muy diferente a una guerra comercial hace 150 años, cuando los países estaban muy aislados entre sí. Con lo cual, bueno, digamos, desconfiemos de quien nos venda las bondades del proteccionismo y de los aranceles como si fuesen a ser la solución mágica para todo. Bueno, cosa que hace todo populismo también, por otro lado, que es simplificar soluciones a problemas complejos. Bueno, históricamente los aranceles fueron una herramienta central del mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica del siglo XVII, para que te hagas una idea, que es cuando, poco después de que se produzca la primera mundialización de la economía, que es cuando bueno, pues cuando se llega a América y cuando se empiezan a interconectar las economías de América, Europa y África principalmente. Claro, eso genera tensiones comerciales. Y las potencias europeas deciden desarrollar las primeras políticas proteccionistas bajo este mercantilismo, donde, para que veas, en el pensamiento de la época se pensaba que el país más rico era el que más metales preciosos tenía. Claro. Entonces, los primeros aranceles, las primeras políticas proteccionistas que están, repito, pensadas para facilitar la exportación, es decir, que los productos del país salgan y se vendan en el extranjero, pero dificultar que los productos extranjeros entren al país. Claro. Claro, el objetivo era que si yo vendo fuera me viene metal precioso en forma de moneda. Si yo evito que mis ciudadanos compren fuera, evito la fuga de metal precioso, es decir, la fuga de moneda. Que es básicamente todo lo que significa mercantilismo y, casi por añadidura, proteccionismo en líneas generales, aunque evidentemente la doctrina económica del 19 ya es más compleja, porque incluye cosas como el fomento de la industria, el fomento del empleo y demás, que son cosas que en el siglo XVII no se tenían muy en cuenta, la verdad. Y por lo que sea, la gente no se juntaba, sindicato ni nada, por lo que sea, no había esa movida. Es decir, el mercantilismo o digamos las soluciones que se llevaron desde los gobiernos europeos, de las potencias europeas del siglo XVII y XVIII, eran posiciones simplificadas que después el proteccionismo convirtió en algo más complejo y adaptado al entorno industrial. Con el auge del libre comercio ya en el siglo XIX, especialmente tras esa revolución industrial, pues muchos países comenzaron a reducirlo, porque empezaron a ver los beneficios que traía el reducir aranceles con otros países. Eso sí, dejaba a sectores propios en dificultades, porque cuando, digamos, reduces barreras comerciales con un país que hace algo mejor que tú o más barato que tú, pues lo lógico es que se lo compres a ellos en vez de gastarte el dinero en algo que o no es productivo o no es rentable. Claro, eso hace que algunos sectores locales sufran, y eso es lo que pasa cuando se eliminan los aranceles.
Desde mediados del siglo XX, además, con la creación de organismos como la Organización Mundial del Comercio, el libre comercio después del paréntesis del periodo de entreguerras y el proteccionismo que caracterizó a esa primera mitad del siglo XX, del cual, por cierto, ese proteccionismo no es causa inocua. Quiere decir, el proteccionismo, o mejor dicho, el libre comercio, una de las cosas que sí que ha demostrado a lo largo de la historia reciente es que suele reducir la posibilidad de conflicto entre dos países que no tienen barreras entre sí. Es decir, el interés económico comercial suele jugar a favor de que estos dos países o más países no entren en conflicto. Que, por cierto, es una idea que subyace detrás de la Unión Europea, de los orígenes de la Unión Europea, cuando después de 3 guerras casi consecutivas entre Alemania, o Prusia en su momento, y Francia, después de matarse y odiarse a muerte, pues alguien propuso crear una unión comercial, no solo entre ellos dos, sino con más países, el Tratado de Roma del 57, aunque había empezado antes con la CECA y demás, donde, bueno, se pensó, oye, si tenemos intereses comunes es más probable que no acabemos matándonos otra vez. Y hay que decir que en ese sentido la Unión Europea contribuyó mucho a la paz entre Francia y Alemania, dos países que hoy día son más aliados que otra cosa, que en los últimos años incluso han ido de la mano en muchos temas, enfrentado a países como Reino Unido o a otros por su visión del mundo, que siempre, al ser las dos grandes potencias de la Unión Europea, siempre, bueno, hay un punto de tensión, pero en cualquier caso nada que ver, evidentemente, con lo que pasó por lo que sea. en la primera mitad del siglo XX, a finales del XIX y primera mitad del siglo XX. El proteccionismo, por intentar definirlo, es una política económica que teóricamente busca proteger, como te decía antes, la producción nacional, utilizando herramientas. Hay muchas herramientas, desarrollaron muchas más herramientas como los bloqueos o como las cuotas o otro tipo de elementos, pero entre los cuales quizá la principal o la más conocida son estos aranceles, aunque utilizan otras, como te he dicho, los bloqueos comerciales, las cuotas de importación, los subsidios, es decir, subsidiar actividades locales para que sean más competitivas. Claro. Como, digamos, si no se puede competir con el extranjero, pues metes dinero público ahí a mansalva y que le salga más barato. O, por ejemplo, endureciendo los estándares técnicos. Esto es un tipo de medida proteccionista que utiliza mucho la Unión Europea, que es o cumples mis estándares o no puedes vender aquí, y son estándares duros y altos. Es decir, pensar que, por ejemplo, la Unión Europea no utiliza, todo el mundo utiliza medidas de proteccionismo, pero desde luego no al nivel al que las está poniendo Trump, eso es evidente. Muchos de los que suelen defender el proteccionismo, como te he dicho antes, también suelen defender que son medidas que están encaminadas a proteger el empleo de los locales, de los ciudadanos nacionales, dado que si la actividad económica que se produce se frena a la extranjera y se fomenta la local, pues eso dará empleo a los locales y se protegerá su empleo y sus salarios, lo cual vamos a ver que no es tan así como lo pintan. A lo largo de la historia contemporánea, evidentemente, estas medidas proteccionistas siempre han estado muy ligadas al nacionalismo económico, es decir, al nacionalismo como ideología, de la que hemos hablado extensamente en este podcast, pero en su vertiente económica. Es decir, creer que la economía nacional tiene que estar sobre cualquier otro interés individual o particular, que la economía de la nación debe acompañar a la gloria de la nación y a la supervivencia de la nación, y hay que hacer cualquier cosa para conseguir esto. Y es cierto que no es algo nuevo, siempre ha surgido en épocas de recesión o de incertidumbre, en el momento en el que aparece, bueno, cualquier problema a nivel internacional, pues muchos tienden a solicitar el cierre de fronteras pensando que así se van a salvar de los problemas. Sí, pero también lo que sí que he escuchado en varios sitios es que, por ejemplo, no sé cómo irá, pero para los movimientos nacionalistas, por ejemplo, europeos, se le está poniendo difícil la cosa defender esta teoría cuando te están empezando a crujir, ¿no? Aranceles. Ahora a ver cómo le dicen, no, si esto está muy bien, pero claro, no cuando te lo hacen a ti. Claro, cuando lo hacen de otro lado. Bueno, es uno de los problemas que van a tener que afrontar todos estos movimientos populistas de extrema derecha que como el de San Diego o Boscal, que fueron a rendir pleitesía a Donald Trump en su toma de posesión, y que ahora ven como los productos, además, por ejemplo, en nuestro caso, productos de sectores tradicionalmente conservadores, como pueden ser el campo,
bueno, pues se van a ver efectivamente arancelados y por tanto van a tener más difícil la exportación de esos productos, y además son sectores además ya difíciles en lo económico. Pues imagínate si se les van cerrando vías, y va a ser muy difícil para estos partidos y movimientos explicar esto, aunque ya vemos el intento de Vox de que ellos apoyan a Trump, pero que la culpa de los aranceles la tiene Pedro Sánchez. O sea, Hombre, quiero decir que al final... hombre, ¿y qué no tiene la culpa Pedro Sánchez? Sí, sí. Claro. Y vamos a ver esto cómo se ve en las elecciones, en los procesos electorales que están por venir. Afortunadamente para ellos no hay muchos en la cercanía. He visto uno de Finlandia, una encuesta de Finlandia hace poco, donde la extrema derecha finlandesa, que gobernó hace no demasiado tiempo, estaba bajando 15 puntos, por ejemplo. Ya. Según tengo yo información, Vox también está bastante a la baja en la actualidad, en los últimos sondeos desde esto. O sea, Vox venía creciendo hasta hace 5 semanas, pero por lo que me comentan, se está volviendo un poco más complicada la cosa para los de Oboscal. Claro, tú verás. Y claro, es que al final es muy difícil defender una cosa y la contraria al mismo tiempo. Entonces, Claro. claro, pues ahí es donde van a tener que hacer muchos ejercicios de malabares. Vamos, te voy a poner un ejemplo. Hoy no me preguntes por qué. No te lo pregunto. No voy a hablar sobre el tema. Vale. He escuchado uno de los editoriales, me parece que es de ayer, no sé si era de hoy o de ayer, no, de ayer no creo, pues del viernes sería, de Jiménez Los Santos. Federiker. Hombre, a veces haces tapping en la radio y sale por lo que sea. Al igual que sale Radio María y te quedas 5 minutos escuchándolo, pues lo mismo. Claro. Bueno, pues quiero decir que no se sospecha que Jiménez Los Santos sea un comunista excéntrico, ¿no? Estaría guapo. Bueno, pues claro, evidentemente, pues les ha pintado un poquito la carita, ¿no? O sea, en plan de, vamos a ver, es que no se pueden defender una cosa y la contraria, es imposible. Desde que no se lleva bien con Oboscal, ya esto es otra cosa. La extrema derecha no es otra cosa ya. Madre mía. A ver, no es que en principio las medidas proteccionistas no tengan beneficios. De hecho, es posible incluso que tengan beneficios en el corto plazo, como por ejemplo evitar la desindustrialización, es decir, el cierre de fábricas de algún tipo de sector que pueda ser sensible a la competencia extranjera, o puede, como te decía antes, proteger industrias nacientes, ¿no? En el sentido de, bueno, todavía no están en la fase de crecimiento o de madurez suficiente como para competir con el extranjero. Bueno, pues cerramos, dejamos que crezcan y cuando terminen de crecer volvemos a abrir, que es lo habitual. Pero la realidad es que sus efectos a largo plazo son más negativos que positivos. Estoy hablando en el largo plazo. Para empezar, lo primero y muy sencillo de entender, encarece los productos. Es fácil de entender y si no, pues creo que luego iré a ello. A ver. Y si no lo miras en la Wikipedia. Luego voy a ir. Vale. No, si lo decía por explicarlo ahora o esperarme luego. Vale. Segundo, sabemos que reduce la competitividad de las empresas locales respecto a las extranjeras y que frena la innovación. De hecho, en la actualidad hemos visto un renovado interés por estas políticas, como decías tú antes también, no solo por parte de Trump, sino por toda la extrema derecha. En líneas generales son muy de políticas proteccionistas. Pero bueno, para que te hagas una idea, voy a ir al ejemplo del Brexit. El Brexit no fue otra cosa que una reacción proteccionista para los británicos. Sí. Es decir, cuando David Cameron propone el referéndum es para intentar ganar posición de fuerza para negociar con la UE, digamos, más excepciones económicas para Reino Unido, que Reino Unido pueda controlar y manejar determinadas cosas que salen o entran de su país. En una sensación, transmitiendo una sensación de que el Reino Unido, los británicos pagaban mucho a la Unión Europea para lo poco que recibían y que necesitaban el control de su economía, es decir, un puro proteccionismo. Bueno, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social británico, que tampoco es una institución muy comunista, lo digo por si acaso, estima en sus estudios que de haber permanecido en la Unión Europea, Reino Unido ahora tendría entre un 2 y un 3% más de PIB y que, salvo que se empiecen a eliminar barreras económicas y comerciales con sus socios, podría alcanzar el 6% la diferencia para 2035. Muy bien. Un 6% en un PIB como el de Gran Bretaña, que estamos hablando de cientos de miles de millones, es mucha tela de diferencia.
Y es cierto que este resurgimiento del proteccionismo como idea pues genera preocupación porque, como te digo, puede dañar el PIB global, no solo a un determinado país, especialmente cuando hablamos de una guerra comercial casi universal, de las Star Wars, de las La guerra de guerras las comerciales. galaxias, sí. Va a tensar, ya está tensando las relaciones internacionales, Claro. indudablemente. Ujú. Entre otras cosas porque ya no, como te decía antes, ya no vivimos en una época donde los países están prácticamente aislados o hay muy poca relación entre ellos, sino que hay países, o prácticamente todos los países son interdependientes entre sí. Claro. Y va a desencadenar, si no ha desencadenado ya, porque todavía estamos en ese momento de que sí que no, unas guerras comerciales que afectan a la estabilidad económica mundial. Y repito, no solo una cuestión de Estados Unidos o de 3 o 4 países, ahora mismo es una cuestión de todo el mundo. En la práctica, hay que decir, vuelvo a repetir algo que también he dicho antes, los aranceles nunca han dejado de existir, en mayor o menor medida, siempre han existido. Existen desde hace mucho tiempo antes que Trump. Pero como te decía, hasta hace no demasiado solían ser instrumentos políticos, sobre todo, por ejemplo, bueno, pues los bloqueos de Cuba o Venezuela o Irán, por ejemplo. Sí. Bueno, y el resto, pues para productos, como te decía antes, se utilizaban sobre todo de manera quirúrgica, es decir, aranceles a productos concretos, a industrias concretas y siempre durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir el objetivo. No sé si te interesa, yo te lo pregunto y si no, paso y me lo salto. No sé Vale. si te interesa que veamos los tipos de arancel que hay, lo digo por si se va a empezar a hablar de eso. Sí, 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 sí me interesa. A mí me interesa todo en la vida. Bueno, Sobre todo pues te voy a hablar. si tengo que hablar Vale. en alguna conversación de bar sobre alguno, me interesa bastante, sí. No, pues te voy a hablar principalmente, o sea, te voy a hablar de los 6 principales tipos de arancel. Lo digo porque, claro, los aranceles tampoco es una cuestión de, ala, 25% a todo, como Claro. parece que está diciendo Trump. Luego habría que leer la letra pequeña. Em, Pero pues esto, mira, perdona una pregunta, dime. antes de que empiece con los tipos. ¿Está regido por alguna norma o esto tiene que seguir algunas normas o es lo que te apetezca, según lo que tú creas? Es política nacional y, por tanto, las naciones, los países tienen perfecto derecho a poner los aranceles que les dé la gana, valorando, claro, las consecuencias que ello les suponga, claro. También entiendo que hay pocas cosas que a nivel internacional estén regidas, no sé, más allá de los derechos humanos, entiendo, y que muchas veces tampoco los Bueno, mantenemos. hay una normativa mínima que es la que marca la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, que ya te digo yo que sobre todo Ya, si hablamos de países como China o Estados Unidos se la van a saltar cuando salga los cojones. O sea, esto ya. es así. Vale, vale. Es Guay. como yo que sé, la ONU, pues las grandes potencias luego se la saltan y no pasa nada. Vale, 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 guay. Bueno, el primer tipo de arancel se llama ad valorem. Muy bonito. Latinajo siempre viene Muy bien. bonito. Se entra fenomenal. Vale, básicamente eso es un porcentaje sobre el valor del producto. Por Ujú. ejemplo, imagínate que se aplica un arancel del 5% a la importación de coches. Vale, pues y un coche cuesta 20.000 euros. Pues eso significa que para mí, si en mi país ha puesto un arancel del 5%, para mí ese coche no vale 20.000, vale 21.000 euros. Porque tengo que pagar Ujú. los 20.000 que vale el coche, más los 1.000 que hay bueno, que paga la empresa importadora, que Que te los evidentemente cuela a me ti, va a claro. trasladar ese coste a mí, no, Claro, no se lo va a claro, quedar claro. ella, claro. Claro. Vale. Vale, luego hay, estos son bastante habituales, los aranceles específicos, que digamos son una cantidad fija por cada unidad de producto, independientemente de su valor. Por ejemplo, si el gobierno decide poner un arancel de 1.000 euros por cada 10 coches que compre, entonces pues el concesionario que compra, pues si compra 20 coches tendrá que pagar 2.000 euros extra. Evidentemente la parte proporcional que le corresponde a cada coche me va a caer a mí, que me seguirá saliendo más caro. Hay aranceles mixtos, que son la combinación de estas dos cosas, es decir, me vas a pagar un fijo y además un porcentaje. Claro. Hay aranceles compuestos que se aplican, bueno, a diferentes componentes dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, si el arancel ad valorem supera el 5%, entonces se aplica además una tasa fija de 1.000 euros por vehículo, por ejemplo. Hala. Sí. Luego están el arancel de cupo. El arancel de cupo básicamente es que se cobra un impuesto a una cantidad X y a partir de ahí una de dos, o no entran más unidades o Ujú. las que entren ya estarían libres del arancel. Muy Y bien. luego estaría el arancel estacional, que básicamente es según la época del año, como su propio nombre indica. Por ejemplo, que puede ser
pues vamos a cobrar aranceles durante los primeros 6 meses del año y ya está. O a lo mejor puede ser, esto sobre todo para productos agrícolas, cuando yo tengo la época de recogida, de cosecha, por ejemplo, del maíz, entonces pongo un arancel de la hostia para que no venga maíz extranjero. Y cuando me falta mi maíz, lo bajo, por Ya. ejemplo. Sí. A mí una cosa que me ha sorprendido, por ejemplo, viendo todo lo que ha hecho Donaldo, es el tema de tiempos que han marcado y tal. Y no sé si tendrá un poco que ver con esto. En plan, bueno, pues esto empieza en 2 semanas, pero ahora lo paro, pero ahora lo pauso, pero ahora sí, pero ahora no, chico. Yo suponía que todo este tipo de cosas llevaba una burocracia y una serie de normas y que fuese aprobado por gentes y cosas de este estilo, lo que pasa siempre, y me ha parecido como un trámite bastante ligero, ¿no? Entonces no sé si es que ya estará Bueno, esto yo estipulado, creo que esto, rollo que va a estar estanco, ¿no? Te compras un papel de estos como los de pagar tasas y eso y ya está, para adelante. yo creo que eso responde a 3 cosas. 2 creo bastante obvias y la tercera es para que nos metamos en un jaleo, Mario. Bien, pues nada, Y si adelante. no quieres, y Entonces. si no quieres, no la digo. No, no, por supuesto que sí, sí. Dila, dila. Bueno, voy a empezar con las que sí se pueden decir. La Venga, va. primera, yo es que creo que son medidas básicamente que responden más a impulsos que a otra cosa. Es decir, Vale. eh, quiero decir, por poner el ejemplo de China, con China empezó con aranceles del 64%, creo recordar, Y se ha ido después calentando. ha pasado al 125%. Y y ayer o hoy han dicho que, pero bueno, ordenadores y móviles Sí, no. eso no. Entonces, que es como el 80% de lo que importa de China. O sea, que no, Claro, claro. lo que parece es una política muy errática que tiene más que ver con la. Bueno, no hay que negarlo, con cierta impulsividad de Trump. Yo creo que muchas veces cuando intentamos explicar racionalmente las acciones o las reacciones de Trump, yo creo que nos olvidamos que a lo Vale, mejor vale. no son así, sino simplemente es, bueno, por mis huevos morenos, bueno, por mis huevos naranjas en su caso, Es que es supongo. una cosa que me sigue alucinando con la de gente que tiene que ver ahí detrás, consejeros y tal. Entiendo que están todos igual de tocados que él, claro. Bueno, yo soy de los que cree que efectivamente tiene un entorno que no se mete en más jaleos de los necesarios. Es decir, que si Sí. el presidente dice esto, pues vale para adelante. O sea, quiero decir, no, aunque pueda pensar otra cosa, pues es lo que hay y ya está. Luego, la segunda razón creo que tiene que ver porque, aunque me pueda contradecir a mí mismo, sí creo que en realidad hay una lógica detrás que no es necesariamente poner aranceles o eh, recuperar el desequilibrio comercial que supuestamente es lo que mueve todo esto. Es decir, Ujú. Donaldo, perdón, siempre ha dicho que bueno, que los aranceles son para todas esas economías con las que Estados Unidos está en déficit comercial, es decir, que les venden más de lo que les compran. Y pues ya sabemos los casos de pues cuando habla de Japón o de la Unión Europea, que no ven coches americanos y aquí está lleno de coches surcoreanos, japoneses y europeos. No sé cuántos. Lo cual, por cierto, es que tiene toda la lógica. Si tú eres, bueno, tiene toda la lógica por muchas razones, pero entre otras cosas es porque tus empresas, en este caso de automoción, son bastante ineficientes. Claro. Segundo, porque es verdad que hay ciertas trabas, sobre todo, por ejemplo, en Europa, con el tema, te decía, de la tema medioambiental, tema de Ujú. generación de energía y todo Claro, esto, pues que claro, evidentemente a claro. los coches estadounidenses les jode porque ellos son de contaminar a full. Claro, bien a tope. Y, pero bueno, que más allá de que se pueda buscar un acuerdo, yo puedo entender que desde la perspectiva estadounidense se quieran buscar acuerdos más favorables. Hombre, son la gran potencia, pues pueden hacer lo que les Claro. consideren oportuno. Pero claro, entiendo que si hay algo de lógica detrás es básicamente, y creo que esto lo comentamos cuando comentábamos el programa 2025, Ujú. lo que la administración Trump quiere es negociar mejores Ya acuerdos ves. para Estados Unidos y la utilización o la amenaza de utilización de los aranceles creo que va un poco enfocada a eso, a venir a rogarme Claro. un acuerdo comercial mejor. Lo Que que es. pasa es que si bien es cierto que todos los países van a ir a Estados Unidos a negociar, porque claro, tampoco les interesa una Estados Unidos confrontada, tampoco muchos de los países están inermes y sobre todo además les puede empujar a reacciones que no sé si es que en la cabeza de Donald Trump no entraban, como por ejemplo pues buscar otros socios comerciales, como China, por ejemplo, Claro. o este tipo de cosas, ¿no? Mira, perro, cómo se ha ido corriendo a China. Que lo que te iba a decir, que también o sea, es una negociación en la que tú ya te estás marcando un poquito como la cabeza visible de la negociación y el que va a imponer un poco las normas de esa negociación. O sea que es una negociación en la que tú impones, ¿no? Claro, ¿no? La negociación, vamos a ver, cuando tú afrontas una negociación lo haces lo puedes afrontar desde muchas maneras. Eh, Primero es cierto que Estados Unidos tiene un poder económico
y político que la inmensa mayoría de países del resto del mundo no tiene. Ujú. Y eso creo que le hace pensar a Donald Trump que puede conseguir lo que quiera cuando quiere y como quiera, sin darse cuenta de que hace 30 años hubiera sido más fácil que ahora. Claro. No solo porque ahora hay una gran potencia que en lo económico ya le está pisando los talones, que es China, Ujú. sino porque a lo mejor parte de sus socios o antiguos aliados ahora ya no están dispuestos a venir arrodillados a Washington bueno, pues eso, a rogar que la gran potencia le siga cubriendo con su manto. Entre otras cosas porque, por ejemplo, para los gobiernos hablo, que tendrían que van a negociar allí, no les interesa tampoco dar esa imagen ¿no? de sometimiento, ¿no? Al final, Claro. luego, esos gobiernos, muchos de ellos son democráticos, tienen que enfrentarse a elecciones y cómo se van a presentar a las elecciones, por poner un ejemplo, pues un partido liberal canadiense o un partido laboral británico, diciéndole a sus electores y a sus votantes que, bueno, que han ido a chuparle la polla naranja a Donaldo. Pues no es bueno para ellos tampoco. Por lo que sea, esa frase en un mitin no entra muy bien, ¿no? No. Bueno, No, pero sobre todo porque da igual que no lo digan los protagonistas, ya se lo recordará la oposición, sí, que eso es así. vale, Claro. vale. De hecho, si no mira el caso de Giorgia Meloni, como cuando Donald Trump gana las elecciones, desde Hombre. aquí, desde Vox, se dice que Meloni, como es de la cuerda de Donald Trump, no le van a poner aranceles y no sé qué, no sé cuántos. Resulta que Truco. Italia se los ha comido igual. Y a ver Meloni, a ver cómo explica esto en Italia ahora. Claro. Te queda el tercer punto, no sé si quieres animarte a ello. Bueno, el tercer punto es que básicamente con estos cambios de dirección de ahora pongo, ahora suspendo, ahora quito, ahora vuelvo a poner, ahora los doblo, básicamente lo que hay, donde hay mucho movimiento es en las bolsas, en el mundo financiero, y alguien se está forrando mucho. Y casi me juego la mano, no me la voy a jugar del todo, pero casi me juego la mano a que quienes se están forrando son gente cercana a Trump por lo que sea. ¿Qué dices? ¿Tú No, crees así, que de sospechas. ¿Tú crees que por las noches se juegan a la pocha, por ejemplo, a ver a quién pone más aranceles, a quién no, a qué productos y a cuáles no? No, yo creo que simplemente Donald Trump manda mensajes de Manda, texto. oye, que SMS además, no esta manda. tarde va a pasar esto. Claro, Porque luego, ¿esto dónde se cobran aduanas? Porque tienen que tener un follón ahí en plan, a ver, ¿cuánto toca hoy? claro. Tiene una actualización, ¿no? A ver, ahora, no, que lo ha vuelto a subir. Fue un pifostio ahí de papeleo, claro. No, a ver, están con los móviles, tienen pantallas en tiempo real. El programa este que echan de control de aduanas, eso ya va a ser solo rellenar papeles en las próximas Bueno, ediciones, solo rellenar papeleo todo el rato. eso, bueno, no, nos va a contar historias de cómo se coge a alguien y que media hora después le tienen que aplicar más tarifa y media hora después le tienen que dejar libre porque lo han Claro, suspendido, cosas así. claro. Le tienen que dar dinero a ellos, ¿no? Porque hay que pagarle. Que me parece maravilloso ese programa. También hago un pequeño impasse aquí de cómo la gente, por ejemplo, yo que sé, personas que vienen de Latinoamérica, con la maleta llena de, por ejemplo, carne vacuna y ponen caras de, que no podía meter esto aquí en España. Vaya, no sabía yo que esto, enfermedades. No, hombre, si esto se ha comido así, típica Claro. frase, esto se ha hecho así toda la vida, ¿no? Pues claro, hombre, Yo pa'lante. sabía lo de que no se puede entrar en la catapulta, pero Claro, hombre. Que sí, hombre, una vaca despiezada no la podía traer yo en la maleta. Hombre, se pone de tiquismiqui la Guardia Civil de todas maneras. Bueno, en fin. bueno, vuelvo a los objetivos, a esas tres grandes finalidades que te decía al principio, que ahora sí que voy a desarrollar un poco más. La primera te decía recaudar fondos para el Estado, como cualquier impuesto. Ahora bien, esto es lo que hay que aclarar un poco porque yo creo que o la gente está muy confundida y desde luego Donaldo y su No ayuda. crew Hombre, están intentando confundir mucho a la gente. hablemos en este momento de Peter Navarro, también que me gusta mucho como nombre. Marcos Rubio, Peter Navarro, es que Mm. ahora mismo te montas una serie de Disney Channel y No, salen todos. está muy bien mientras ven cómo expulsan a todos los latinos. Bueno, Claro. em, decía porque, no sé, hace muy poquitas horas o muy poquitos días, Trump decía que estaba recaudando 2.000 millones de dólares al resto de países diarios por los aranceles. Y la pregunta, ¿es esto cierto? Pues voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco polémica, Mario. Venga. No es verdad. Bueno, para todos los que nos estáis escuchando, ahora mismo defensores de Trump, ya os decimos, primer Y de San desmentido de la Diego. noche. Y de San Diego No Oboscal. Carmen. Claro, efectivamente, ni de la, ni del.
Ni del estado de San Diego tampoco. O la ciudad. Eh, es ciudad San Diego. Por eso he reducido luego. Ah, perdón. No digo, por lo menos, no voy a decir que en ningún país o empresa extranjera paga ese arancel y ahora veremos cómo sí que pueden hacerlo y de hecho probablemente algunas lo estén haciendo. Pero la inmensa mayoría la pagan los ciudadanos y las empresas estadounidenses a día de hoy. Y vuelvo al caso genérico, a cualquier país que ponga aranceles. El arancel lo paga el que importa, no el que vende. Es decir, por poner un ejemplo, una empresa estadounidense que compre el aceite de oliva español, a quien se le va a reclamar el impuesto es a la empresa estadounidense, no a la empresa agrícola española que le está vendiendo el aceite de oliva. Claro. Que quede claro, Estados Unidos no está cobrando aranceles de China. China no está pagando aranceles a Estados Unidos, al menos no directamente. Y claro, esa empresa estadounidense que importa, ¿qué hace? Bueno, puede hacer tres cosas. La primera, asumir ellos el coste y reducir su margen de beneficio. Es decir, para no subir el precio, pues lo que me ha subido el arancel se lo quito a mi margen de beneficio, lo cual es poco probable y menos de manera sostenida. Y Estados Unidos también. Segundo, puede subir los precios al consumidor final, que es lo más habitual, y por eso te decía, uno de los grandes problemas o consecuencias negativas de los aranceles es que sube el precio de los productos a los locales, o puede buscar proveedores alternativos, es decir, esa misma empresa estadounidense puede buscar otros proveedores si su país ha decidido arancelar o poner un impuesto a un producto, por ejemplo, español y buscar pues, el aceite de oliva italiano o el aceite de oliva marroquí o lo que fuera. Ese señor de Dakota del Sur que lleva comprando el aceite a Aceites Paco aquí en Jaén durante toda su vida, va a estar cambiando ahora. Es que vamos, nos están poniendo una Ahora, tesitura. además es que no siempre es viable, no siempre es rápido, hay que buscar proveedores comerciales diferentes y no siempre es fácil. Claro. Y aparte, mucho menos todo esto si encima hay una guerra comercial de por medio donde no solo el empresario, el importador de Dakota del Sur necesita un proveedor nuevo, es que probablemente lo estén necesitando los proveedores de todo Claro. el mundo, ¿sabes? O sea, Claro, perdón, claro. los importadores de todo el mundo. Entonces, pues claro, ahí va a surgir un problema. Y la cuestión es lo que te decía antes, ¿no? En una economía globalizada como la nuestra, es poco probable que los exportadores puedan absorber el coste rebajando sus precios, porque la forma en que sea el exportador el que pague ese precio es, pues si yo te vendo a 10 y a mí me ponen un arancel de, o a ti te ponen un De arancel de importación, 2 sí. y Sí. entonces tú vas a tener que pagar 12, aunque a mí solo me lleguen 10, a lo mejor si eres muy importante como cliente lo que puedo hacer es vendértelo a 8 para que tú pagues 2 y a ti te siga valiendo el precio. Entonces en ese caso soy yo el que está pagando, el que ha reducido su margen de beneficio Ya. para afrontar ese arancel. Pero es que vamos, estamos hablando de productos que tengan un margen de beneficio enorme, que no hay tantos en el mundo, o proveedores muy desesperados por mantener cuota de mercado, por mantener a determinados clientes. Y yo entiendo que en muchas cosas Estados Unidos puede ser un cliente importante, pero a determinados niveles no lo es tanto, en el sentido de que hay otros países dispuestos a comprar el producto que ahora se le vende a Estados Unidos. Con lo cual, bueno, la verdad es que al final la inmensa mayoría del impuesto, la inmensa mayoría del arancel lo acaban pagando las empresas y los consumidores del país que pone el arancel. Pues muy bien. El segundo objetivo te decía que era proteger la industria nacional. Claro, el objetivo de esto es encarecer al producto extranjero para que el consumidor local opte por comprar productos locales. La pregunta es, ¿pero esto es real? Pues parece que tampoco. Joder. Es una de las principales críticas al proteccionismo. Cuando un país encarece artificialmente los productos extranjeros para que los nacionales parezcan más competitivos, ocurren varias cosas. La primera es que si tú tienes que encarecer artificialmente el precio de un producto extranjero, significa que, repito, salvo los casos en los que te decía de una industria creciente o naciente, significa que tu industria local no puede competir ni en precio ni en calidad con los productos extranjeros. Es decir, si tus ciudadanos, Mario, tú y yo vamos a ser dos países diferentes para intentar Vale. ilustrar esto. Si tus Venga. ciudadanos
para no, o sea, compran mis productos en vez de los que producen los de tu país, es porque mis productos o son mejores o son más Claro, baratos o son las baratos. dos cosas. Si tú me pones trabas a mí, lo que va a comprar tu ciudadano es un producto peor y más caro. Claro. Es decir, Bueno. y aquí es donde vuelvo a lo de antes, suben los precios, porque incluso aunque compren el producto local es más caro que el que yo te vendería si no hubiera barrera. Sí, pero ¿no sería más coherente en estos casos hacer políticas que ayuden a la industria local para que crezca, para que florezca, etcétera, etcétera? Sin meterte en movidas internacionales ni de guerras a este nivel, ¿no? Claro, pero es que no es tan sencillo. Quiero decir, en tu país, ¿cómo harías eso con mis productos siendo mejores y con mejor precio? O me cierras el paso a mí, con las consecuencias que tiene, que te acabo de decir, o, claro, puedes intentar acelerar. Ya Claro, te pero digo, no es entiendo lo que mismo. eso Si es... es una industria en desarrollo, todavía hay esperanza en el medio plazo. Ya, Pero si son industrias maduras, ya es complicado. Entre otras cosas, porque además cada país precisamente explota sus ventajas competitivas. Quiero decir, ¿por qué todo Jaén es un olivar entero? claro. Porque nadie lo produce ni mejor ni más barato en el mundo. No, no, Entonces, a ver. produce todo para poder venderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que, Claro. por ejemplo, Jaén no produce carne de vacuno. Pues Por lo la que tendrá sea. que comprar a alguien que lo produzca Claro. más barato y mejor de lo que lo haría ella. En eso consiste un poco la economía interconectada. Claro, si un señor de Kentucky, por ejemplo, volviendo un poquito tal, quiere comerse una tarta de Santiago, pues claro, no la va a ir a pedir a un señor de ahí de Washington, ¿no? Porque lo que De sea, San Diego, son, son, de son San Diego peores. la va a comprar, Son claro. peores las tartas de Santiago, claro. Eso es una economía que ya está muy asentada en lo que es Santiago de Compostela, claro. Y, cuidado, hay que meter Santiago de Compostela y las gasolineras de España, ¿eh? Porque la gasolinera de España trabaja mucho el tema Miguelitos de la Roda, esté donde estés, en cualquier parte del mundo, ¿cómo se llaman? Las corbatas estas, ¿cómo se llama el bollo ese? Sí, que es como una corbata. Fue, ya está, se Los me va. lazos, eso sí, no sé cómo se llaman. Bueno, ahora lo busco. Y la tarta de Santiago. O sea que la gasolina también trabaja mucho ese tipo de cosas. Bien, puedes continuar. Otra de las consecuencias que tiene ese proteccionismo dentro de la supuesta protección de la industria nacional es que, bueno, quiero decir, si tus empresas, por ejemplo, Mario, claro, el incentivo que tienen tus empresas para mejorar es que tienen que competir con las mías, con mis productos. Claro. Entonces, supuestamente, tus productos o tus industrias, tus empresas, van a luchar por ser más eficientes, para ofrecer productos con mejores precios, más innovadores, para intentar ofrecer productos diferenciados, para mejorar la calidad, la relación calidad-precio, etcétera. Si tú, tomando esa medida arancelaria, cortas mis productos, entre comillas, tus empresas ya tienen menos incentivos para hacer eso. Simplemente porque la competencia que les empuja a sobrevivir en el mercado, esto es para los defensores del liberalismo a tope, o sea, eh, pues básicamente significa que al tener menos competencia y menos Ya. competencia real, que es la que les hace daño, pues estarán o tendrán menos incentivos para innovar, para mejorar procesos, para buscar más Claro. eficiencia, para lo que sea. Y entonces esto se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Menos innovación, menos productividad, productos más caros, necesidad de más protección, etcétera, etcétera. Es decir, si tus empresas llega un momento que no compiten y no innovan, incluso con el arancel, mis productos seguirán siendo mejores y probablemente en algún momento serán como mucho un poquito más caros que los tuyos. Y muchos consumidores tuyos seguirán optando por los míos, con lo Claro. cual tendrás que volver a subir los aranceles para que eso siga sin ocurrir. Y también te hablaba de motivos políticos. Por ejemplo, para penalizar a países que practiquen competencia desleal, que es el caso claro de China, de Estados Unidos con China. O sea, Estados Unidos no arancela a China por razones, ¿no? Principalmente es porque creen que juegan sucio en el comercio, porque producen con mano de obra más barata, aunque eso sería debatible, no porque no sea verdad, sino porque ya no es tan verdad. O sea, es decir, hace tiempo ya que los salarios en China han empezado a subir, porque inundan los mercados con productos baratos, etcétera. Entonces eso impide el desarrollo de muchas empresas estadounidenses y no estadounidenses. Lo que quiero Claro. decir es que este es el origen de la guerra arancelaria con China desde hace tiempo. O para castigar a esos países que amenazan algún tipo de interés estratégico o geoestratégico, que es el caso de Venezuela y su petróleo, que es el caso de Cuba por su cercanía a Estados Unidos, o es el caso de Irán por el desarrollo del programa nuclear.
Y aquí entramos en terreno un poco más delicado, porque a veces los aranceles sí que se usan como herramienta de presión geopolítica, no solo económica. Básicamente porque se intentan forzar cambios políticos. Es básicamente el objetivo de una guerra comercial o de un bloqueo comercial, es Claro. básicamente eso. Y cualquiera que lo quiera entender, por favor, que se vea la primera trilogía de Star Wars, no, la trilogía de las precuelas, que La es 4, donde se 5, habla de 6. todo del bloqueo comercial y Ah, el la uno, 2, imperio. 3. La uno, 2, 3, sí, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí se explica todo el tema. Vale. Si se puede saltar la carrera, si no le gusta mucho la carrera de las vainas, tampoco aporta mucho a esta política. No, que le pida a la IA una selección de escenas Best y ya está. moments. Evidentemente, como venimos hablando, estos aranceles son un instrumento de gran influencia para quien puede ejercerla, vuelvo a Claro, repetir. claro. Pero también es verdad que, como tú bien señalabas, es una forma de diplomacia bastante agresiva. Y como toda medida agresiva, pues lo normal es que tenga respuestas. Es decir, incluso una vez puede que te salga bien, pero cuando intentas la misma medida varias veces, llega un momento que sobre todo los que son países socios aliados, se cansan. Se cansan porque no hace falta que les recuerdes todo el rato que Estados Unidos es la potencia hegemónica. Ya. Y que se supone que a un socio lo tratas de manera diferente, aunque como ya vimos que le pasó a Zelensky y como le va a pasar a todos los que vengan detrás, pues ya sabemos que eso a Trump a Donaldo le da bastante igual. Cuando un país decide poner aranceles por motivos políticos, como este es el caso, por mucho que lo quieran disfrazar de política económica, lo habitual es que se responda con represalias. Y con represalias entendemos que si tú me pones aranceles a mí, yo te los voy a poner a ti. Es decir, lo que no tiene sentido es lo que pide Donaldo públicamente. Donaldo se queja cuando le ponen aranceles. O sea, él Claro, puede poner está. aranceles, pero los demás no pueden ponérselos a él. No sé muy bien por qué razón. Pero Él cree que... en verdad se esperaban la respuesta cero por parte de los otros países. O sea, se esperaban que tiene tanto poder Estados Unidos que con este movimiento los demás países iban a caer rendidos a sus pies. Sí, yo de verdad creo que iba a pasar eso. No sé si que no le fueran a poner aranceles. Lo que se esperaba es que, bueno, vinieran implorando una negociación, él magnánimamente los suspendiera, como ha hecho, por ejemplo, con Canadá y con México, Sí. y que ya está a partir de ahí sacaría un trato comercial mejor, supongo o quiero suponer. Pero claro, es que la gente se cansa y después, por ejemplo, y aunque parezca una tontería o no tener relación, lo que hizo con Zelensky en el despacho Oval, junto con su perrito faldero J.D. Vance, Sí. ha puesto a muchos gobiernos supuestamente aliados en guardia y no están dispuestos a pasar por la misma Hombre, humillación. tú verás. Claro. Hombre, entiendo lo que decías antes, la posición de Canadá y México es diferente porque al final comparten frontera, su dependencia es mucho más grande que, por ejemplo, la que puede tener la Unión Europea y sobre todo que estamos en un momento histórico en el que, como comentabas al principio, ahora hay alternativas, ahora ya no hace falta que estemos enganchados constantemente a Estados Unidos, ¿no? A ver, es evidente que hasta ahora Estados Unidos había sido un socio bastante fiable en líneas generales y cuando la situación es así, normalmente los países se acomodan. Es lógico, pues ya está, sabemos que Estados Unidos es la gran potencia, más o menos en una cierta reciprocidad, sabemos que somos inferiores, pero bueno, también Estados Unidos deja hacer en algunos campos porque a Sí, sí. Estados Unidos le interesa tener aliados. Pero luego llega este hombre y no es que tire las cosas de encima de la mesa, es que parte la mesa directamente. Ya. Entonces, claro, Claro, esperar claro. que los demás se van a quedar mirando y llorando y van a ir arrastrándose, pues quizás mucho esperar. Al final, también te digo, y voy a ir con esto en unos minutos al final del tema, es que ponerle aranceles a Canadá y México tampoco es nada sencillo, porque buena parte de la economía estadounidense también depende de ellos, o por lo Claro, menos claro. algunos sectores clave, con lo cual tampoco sé si, por eso te digo que a veces intentamos disfrazar de razón y de lógica algunas decisiones de Donaldo, que yo no sé si las tienen. En cualquier caso, si las mantiene, veremos los resultados dentro de no demasiado tiempo. Como te decía, cuando un país pone aranceles a otro, pues lo que pasa normalmente es que el otro pone aranceles al uno. Claro. Y así es como se empieza lo que llamamos una guerra comercial, que es lo que está en gestación ahora mismo, ¿no? Es como un tira y afloja comercial, donde las represalias sustituyen a las balas, por decirlo de algún modo, Sí. pero donde vamos a tener consecuencias que van a ser dolorosas en el mundo real. Básicamente, cuando un país responde con represalias,
se inicia un efecto dominó, y más cuando empiezas a disparar no a un país, sino empiezas a disparar a todos. Claro. Cuando Donaldo ha decidido poner aranceles a la inmensa mayoría de lugares del mundo, incluido una isla habitada por pingüinos, Hombre. otra isla habitada solo por soldados estadounidenses, y además, no solo eso, incluyes a tus socios, pero además dejas fuera de los aranceles a Rusia, Claro, lo cual cuando menos es llamativo. Sospechoso, sí. Pues claro, lo que estás declarando es una guerra al mundo en general, y el mundo va a responder. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Bueno, a corto plazo, como te decía, puede beneficiar a algunas industrias del país al que declara la guerra arancelaria, porque, como te decía antes, desaparece parte de la competencia extranjera. Esto puede traducirse en más empleo, más inversión en determinados sectores. Te decía antes que no tiene éxito a nivel global en una economía, y mucho menos unos aranceles así, a cascoporro, que ni siquiera son de esos quirúrgicos que te decía antes. Pero a medio y largo plazo, pues ya te he dicho, ¿no? Al final los contribuidores, los consumidores, las empresas van a acabar pagando más por productos que antes eran más baratos y mejores. Hay menos variedad para elegir. Esto también es algo que se dice poco, claro. Buena parte de la variedad de productos que se alcanza principalmente, por ejemplo, en el primer mundo, tiene que ver con que muchos de ellos no son producidos dentro, sino que vienen de fuera. Se frena la innovación, como te decía antes, hay menos presión para mejorar, se genera incertidumbre en la economía global, que afecta a las inversiones, que afecta al crecimiento, que afecta al empleo. Y salvo para algunos que, como te decía antes, pueden contar con información, vamos a llamar, privilegiada, pues el resto lo vamos a sufrir de una manera o de otra. Y además, te decía, el elemento clave respecto a guerras arancelarias o guerras comerciales del pasado es que ahora esta guerra está es una guerra mundial. Estoy hablando, no es una cosa entre Estados Unidos y China o entre dos países. Básicamente es que ya no solo hay que tener en cuenta el punto de partida y el punto de llegada. Quiero decir, entre nuestros dos países hay muchos en medio. Claro. En la economía global actual, el mundo está interconectado, y mis productos no solo se producen con cosas que yo tengo que comprar componentes a muchos otros países, se transportan a través de muchos otros países, con lo cual esas cadenas de suministro internacionales en una guerra comercial pues se pueden romper, porque resulta que en un momento dado deja de ser rentable hacer determinada actividad por el exceso de costes que asume con estos aranceles. Pueden encarecer piezas, pueden encarecer materiales, materias primas, transporte, pueden encarecer muchas cosas que convierta, como digo, en actividad poco rentable eso. Y es más, el problema de eso es que los productos que consideramos nacionales, muchos de ellos ya tampoco son puramente nacionales, con lo cual, sí, amigos, y ahora voy a intentar explicarlo con un caso y ya con esto voy acabando. Donaldo, al poner un arancel a determinado país, también se lo está poniendo a sí mismo y a sus empresas, que no producen todo estadounidense, y por tanto, pues no sé muy bien, tampoco está beneficiando a ni siquiera a sus empresas, que sin necesidad de importar nada ahora mismo con sus cadenas de suministro y de producción ya tienen que pagar aranceles a su propio gobierno. Antes, cuando te decía, cuando la producción era más local o más nacional, pues bueno, aplicar medidas proteccionistas como aranceles o cuotas podía tener un impacto claro, pero más limitado. Al final, bueno, si tú todo lo producías en un país o casi todo en un país, pues bueno, las consecuencias de ese arancel son mínimas. Protegías más o menos tus industrias sin demasiadas consecuencias colaterales, pero hoy en un mundo de cadenas de suministro globales, el efecto de un arancel pues es, no sé, se me ocurría la metáfora de la piedra en un lago, ¿no? Poner una piedra o tirar una piedra a mitad de un lago y de repente ves como las ondas se van alejando y van alcanzando todos los puntos de ese lago. Bueno, pues básicamente es eso. Y entonces, para explicar un poco esta cuestión, te he traído más o menos, por imaginar, cómo se produce un iPhone. Vaya. Un iPhone de Apple, que no sé si has visto ya las últimas noticias, supongo que sí. No. Que se prevé que sus precios, bueno, ahora como ha suspendido los aranceles a los móviles, sí. pero bueno, ha dicho también que en 1 o 2 meses los volverá a poner. Hombre, Pues claro, por supuesto. Pero bueno, que se preveía que el precio del iPhone
para un usuario europeo podía aumentar un 54%. Es decir, si Qué están rico. 1.100 pavos, pues estamos hablando de que seguiría 1.800, 1.900 Muy rico. Ujú. o 1.700. Vale, ¿por qué tanto esa subida de precio siendo un móvil estadounidense teóricamente? Vale, Sí. porque es cierto que el diseño y la estrategia de producto son estadounidenses. Eso es Mm. cierto. Se produce en Silicon Valley, Lo en pone, Apple Inc. lo pone en el teléfono, sí. Diseñado en California, pone. Correcto, diseñado en California. Es verdad que Sí. son las actividades de mayor valor, también hay que decirlo. Ujú. Pero, ¿qué más lleva un iPhone? Un iPhone lleva, por ejemplo, materias primas, minerales como el coltán, que viene del Sí. Congo, como el litio, que viene de Chile o de Australia, o como el cobre, que viene de Perú o de Zambia, y tantos otros materiales. Los chips suelen venir de Taiwán, o incluso de Europa. Algunos chips de comunicación y de óptica, no sé qué, vienen de Europa. Sí. Claro, por ejemplo, Europa tiene un arancel ahora mismo del 20%. Yo creo que Pues, lo pone, sí. En los teléfonos. por ejemplo, de Japón vienen los componentes de la cámara. De hecho, Sony es el gran proveedor de Apple Madre mía. en cuestiones de sensores, de cámara, de material de precisión, de sensor fotográfico. Provee condensadores, proveen otros componentes electrónicos a los Ya no móviles. lo Estoy pone. hablando de los iPhones Sí, solo, ¿eh? ya no lo pone, pero antes ponía aquí abajo Design in California, Ensembled in Taiwan, creo que ponía. Sigo. Sí. Uy, en Taiwán algunos, otros no. Sí. Samsung y LG, ambas son compañías surcoreanas, fabrican pantallas OLED y memorias de RAM Ujú. y nano para iPhone, y son surcoreanas, no son americanas, Ujú. estadounidenses. El ensamblaje final, más del 60% de la producción de Apple se ensambla finalmente en China, Ujú. pero en fábricas cuyos componentes también llegan de otros países. Claro. Y luego se distribuye globalmente y muchas veces vuelve a países donde se originaron materiales o procesos y pasa por otros países en los que hay que también pagar aranceles, etcétera. Así que un arancel impuesto por Estados Unidos supuestamente a productos chinos, europeos o africanos para hacer los productos supuestamente estadounidenses más competitivos, pues pueden terminar encareciendo el propio producto estadounidense, porque solo una parte del proceso productivo se hace en Estados Unidos y el resto se utiliza con materiales y procesos hechos en otros países a los que Estados Unidos en este momento, por poner un ejemplo, le está imponiendo aranceles. Es decir, el propio arancel, en este caso, en una economía globalizada como la actual, daña no solo al importador, a la empresa estadounidense como importadora, sino también como productora, porque Claro. necesita esas cosas para producir sus propios productos. Una little pregunta. ¿Puede ser que esto lleve a las empresas como a, no sé si se puede hacer de alguna manera, abandonar Estados Unidos y a posicionarse en otros países porque al final les salga más barato todo el tema de su producción? Es una pregunta compleja, no en el corto plazo, pero sí desde luego que en algún momento, Ujú. si no empiezan a deslocalizar al menos una parte de su producción, porque claro, otro de los objetivos de Trump es que con estos aranceles, como se le va a hacer más caro a estas empresas, van a traer toda la producción que han hecho fuera a traerla a Estados Unidos, pero es que no pueden hacerlo, Claro. porque repito, tienen proveedores, ya ni siquiera hablo del ensamblaje. Por cierto, es Tim Cook, ¿no? El CEO de Apple. Sí, Tim Cook. Tim Cook esto lo explicaba fantástico. Primero decía que si ellos llevaban sus móviles a ensamblar a China, no tenía que ver con la cuestión de los costes laborales. Decía que eso ya hacía tiempo que se había acabado, que la diferencia ya no era Claro. tanta, sino por la capacidad y habilidad técnica de los chinos a la hora de hacerlo, cosa que en Estados Unidos no se encontraba. Es decir, Claro. para que Apple le salga rentable o se pueda plantear traer, por ejemplo, esa parte del proceso productivo de Estados Unidos, necesita una reforma educativa. Recuerdo que el mismo Donaldo, que ha quitado los aranceles, acaba de eliminar el Departamento de Educación. Necesitas formar a trabajadores Claro, estadounidenses en técnicos, ese proceso para que se haga aquí. Ujú. Entonces, y eso lo decía Tim Cook, no lo digo yo, no existe en Estados Unidos en este momento, donde, claro, ese tipo de actividades más rutinarias e industriales, como en todo Occidente, en todos los países del primer mundo, se ha reducido para dedicarse a actividades de mayor valor. Claro. Claro, que no es poner tornillitos enanos en Claro. un móvil o ensartar Claro. una cámara. Claro.
claro, también le estás diciendo que tienes que hacer consciente a tu población de que eso es lo que quieres. Que vuelvan empleos a Estados Unidos y empresas, vale, pero pues ponte a ensamblar móviles, porque es lo Va que a te va a decir, tocar. bueno, igual dejo que se queden los venezolanos para que estén aquí poniendo tornillos, pero por Claro, eso. claro, va en eso. O sea, poner aranceles y echar a los inmigrantes no te va a dar mano de obra precisamente que ocupe esos puestos de trabajo. Primero, porque ni siquiera están formadas en algunos de ellos, y en otros, porque muchos estadounidenses no van a aceptar esos trabajos, que es la tendencia en líneas generales de todos los países occidentales. Empresas como Apple, como HP, como Dell, como Microsoft, pues en algún momento yo creo que no creo que se atrevan a revelarse tampoco tan ampliamente. Yo creo que estamos en un momento de 4 años. Quiero decir, muchas de estas empresas están planteando intentar aguantar como puedan 4 años para ver si en las elecciones de 2028 vuelve a cambiar la tendencia, porque si no es muy probable que o empiecen a ejercer presión sobre su gobierno, oye, nos estás jodiendo la vida, Ya, si no antes, si los daños son muy grandes, hombre. empezarán antes. Eh, y si no, pues sí que es probable que, no sé si irse de Estados Unidos, pero desde luego deslocalizar algunas cosas o empezar a tributar en otros lugares, sí, porque pues, probablemente cambiar de sede social, pues a lo mejor irse a Canadá no es ninguna locura para ellos. Ya es muy llamativo los giros de Elon Musk a pocos días de la presentación de los aranceles, ¿no? Pues entiendo que esto a largo plazo se irá empeorando y las empresas se irán posicionando también en estos temas. Bueno, claro, o sea, llama mucho la atención, ¿no? Que la mano fuerte de Donald Trump, que era Elon Musk, ahora de repente Elon Musk ya empieza a llevarse mal, se empieza a oír que se le va a echar del gobierno y que empieza a llevarse mal con miembros del gabinete. Y es muy probable que gente como, bueno, empresas como Microsoft o Apple empiecen dentro de poco ya a mandar mensajes de... Bueno, de hecho, por Mandarle ejemplo, un WhatsApp. sí, por ejemplo, quiero recordar que el mayor accionista de X, Hmm. antes conocido como Twitter, ya se ha quejado amargamente, por ejemplo, diciendo que X está pidiendo mucha pasta, entre otras cosas porque tiene un CEO que no está haciendo de CEO porque está a otras cosas, que es Elon Musk, Sí. pero que claro, bueno, y solo hay que ver el añito o las semanas, iba a decir el añito, las 2 semanas que llevan todas las tecnológicas, el Nasdaq en Estados Unidos, Ujú. donde prácticamente todos los días aparece en rojo, menos algún día, que por lo que sea tal, pega un subidón para arriba y otra vez a bajar. Bueno, pues esa va a ser la tendencia y yo no sé hasta cuándo los gigantes tecnológicos van a aguantar. Bueno, porque al final es verdad que ahora mismo son el núcleo económico estadounidense, en muchos casos el núcleo de poder también, los llamados tecnoligarcas. Sí, Pero correcto. claro, Tecnoligarcas está muy bien y todo lo que tú quieras, pero como empieza a perder miles de millones de dólares, quizá va a llegar un Claro. momento que se me Yo inflan los cojones. quiero ser tecnoligarca, pero sumergiéndome en billets. Que también una cosa que desde aquí, otro pequeño paréntesis que quiero hacer. Se ha hablado mucho para con el señor Elon Musk. Amigo, no tendrás un sitio donde puedes grabarte un vídeo, sí que te has que meterle un blur asqueroso por detrás y que se te vea como recortado malamente. No tendrá aposentos este señor, Pero es que ¿no? yo creo que va un poco como con la tendencia de la época, ¿no? Que todo tiene que parecer cutre, no sé muy bien por qué. Es que, o sea, seguro que si quita el blur de detrás, ves que tiene un megapiso gigante con una piscina atrás, bueno, en fin. Pero claro, bueno, hombre, póngase en un sitio en el que se pueda grabar bien. Madre mía, si es que de verdad. En fin, bueno. Bueno, acabo hablando un poco de cuáles son esas reacciones que van a tener por lo menos los socios o los supuestos socios de Estados Unidos en este Ujú. caso, o los supuestos o los socios de cualquier país que imponga aranceles de esta manera. Bueno, para empezar es evidente, Estados Unidos ahora mismo es un país poco digno de confianza en líneas generales para cualquiera de sus Sí, la verdad socios. que sí. Y eso es lo que Sí, sí. ocurre, ¿no? Si tú me pones aranceles a mí y supuestamente éramos socios, habíamos llegado a algún tipo de acuerdo comercial, teníamos tratados de libre comercio, pues no sé, lo lógico es que por lo menos lo hablemos antes de que te líes la manta a la Claro, cabeza y me jodas vivo. Si tú decides unilateralmente poner aranceles, además de esas maneras, con esas formas, pues claro, lo que no puedes esperar es que la gente confíe en ti. Luego, como digo, ya hemos visto algunas medidas y veremos más si las negociaciones no llevan a buen puerto, y parece que no van a llevar a buen puerto, al menos en el corto plazo. Habrá medidas de represalia. Lo que pasa es que en este punto inicial entiendo que serán todavía calibradas, es decir, es cierto que parece que la intención de Donaldo es iniciar una guerra comercial contra todo y contra todos. Creo que por lo menos los socios y aliados, o los hasta ahora socios y aliados,
van a intentar templar un poco gaitas, como se dice, es decir, bueno, vamos a ver la fiera por dónde viene. Es como haciendo una referencia a la cultura estadounidense, pues cuando sales del cajón montan el toro y el toro te intenta echar a todas las hostias y tú intentas, pues eso, aguantar y domarlo para ver hasta dónde llega. Pero claro, eso no significa que se vayan a quedar quietos y, como digo, o los tienen aprobados o los tienen en recámara. Por ejemplo, la Unión Europea ha dicho que ya tiene una lista de aranceles preparados por si la negociación con Estados Unidos no va bien. Bueno, pero evidentemente no se va a poner aranceles sobre todo, no tendría mucho sentido. Por eso digo que serán selectivos, sobre todo en esta primera fase. Ahora, van a ser aranceles a sectores donde a Estados Unidos le pueden hacer pupa. Claro, pero entonces en este punto de la guerra tiene más que ganar aquel país o aquella entidad que piense que aranceles tienen sentido, ¿no? En plan, en vez de ir como locos poniendo ahí aranceles a todo. Sí, pero aparte porque a Estados Unidos, también te digo, ponerle aranceles a todo tampoco le va a hacer mucho. O sea, quiero decir, le va a hacer daño lo que le va a hacer daño. Entonces, claro, una de las cosas que te digo, al final cuando tú pones un arancel, eso también tiene efecto sobre tu población. Entonces, un país, por ejemplo, tú me has puesto aranceles, tampoco tiene mucho sentido ponerte aranceles a todos si eso va a mi población la va a jorobar, porque eso significa que te voy a poner aranceles sobre cosas que yo importo de tu país. Pero bueno, voy a intentar que sean cosas que, ya que me tienen que fastidiar, te jodan a ti también y no tocar aquello que a ti te da un poco igual y que solo fastidiaría a los míos, ¿no? Esos aranceles quirúrgicos que decíamos antes. Y vamos a ver aranceles, pues dependiendo de quién sea. Hablo de Canadá, hablo de Reino Unido, hablo por supuesto de la Unión Europea, entre los que está España, hablo de Australia, hablo de Japón, hablo de Corea del Sur, tradicionales aliados económicos y comerciales estadounidenses, México. Vamos a ver, por ejemplo, aranceles a productos agrícolas y derivados. Estamos hablando, por ejemplo, del maíz o de la soja, donde las grandes plantaciones estadounidenses son exportadoras a tope. Como la gente deje de comprar el maíz y la soja, los territorios rurales, los estados rurales pro-republicanos, he de recordar, les van a dar bastante bien por el culito. Vamos a ver, que ya lo hemos visto en Canadá, por ejemplo, y lo podemos ver en más sitios, incluida la Unión Europea, aranceles al alcohol estadounidense, al whisky, al bourbon, etcétera. Golpe fuerte. Por supuesto, vamos a ver, desde aquí, desde Europa, vamos a ver aranceles a la tecnología aeronáutica. La guerra global de la aviación es entre la estadounidense Boeing y la europea y el consorcio europeo Airbus. Europa lo tiene muy fácil, a tomar por culo Boeing, se compra todo Airbus y se acaba la tontería. Productos con alto valor cultural. Hay que recordar que el comercio también es un arma de diplomacia blanda, de esta que hablamos de poder blando de Estados Unidos, con productos que han llegado a todos los sitios del mundo, como los vaqueros o el ketchup, por poner un ejemplo. Sí. Bueno, las grandes empresas productoras de estos dos productos son estadounidenses, se les corta el grifo. Por ejemplo, a productos y servicios tecnológicos se puede joder mucho a Apple, a Google, a Microsoft con aranceles, se los puede joder mucho. Al aluminio y al acero, Canadá ya lo ha hecho. A la maquinaria y tecnología agrícola, México lo tiene pendiente a la espera de la resolución de los conflictos. Piensa que casi toda la maquinaria agrícola mexicana proviene de Estados Unidos. Cortarles ese grifo y empezar a comprar, por ejemplo, maquinaria canadiense o maquinaria europea, sí, le daría bastante pupita otra vez más al sector industrial y al sector rural estadounidense. Vehículos y sus componentes, por supuesto. Que, por cierto, quería volver a esto que lo he dicho antes. Estados Unidos o Trump o Donaldo se queja de que no ve coches americanos en Japón o en Europa. Sí. Bueno, pues piense por qué. Es que, claro. Quiero decir, si es que no puedo tener un coche suyo, aparte que los catalogan muy raro, un Chevy del 73, pero qué mierda es eso. Claro. Pero es que eso mola, eso cuando salen las series, eso no, un Chevrolet del Cadillac, 43. Un Cadillac, pero ¿quién quiere un Cadillac, señor? Yo quiero uno normal, o una furgoneta estas que llevan en gris, ¿no? Que van ahí todos montados detrás, ¿no? Es que aquí hay unas normas de regulación, a los niños hay que llevarles en sillas, movidas de estas. Sí. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que todos estos países, entre los cuales está la Unión Europea y por donde nosotros, por supuesto que somos conscientes y tenemos que ser conscientes de que Estados Unidos es un socio comercial muy importante. Que al poner los aranceles
nos está poniendo en una situación complicada. Pero que no nos olvidemos que estos países, aunque sea a nivel concentrado en determinados sectores, también le pueden hacer pupa a Estados Unidos. Entonces, Claro. veremos a Donaldo llorar y todo eso, como ya ha hecho. Pero bueno, esto, amigo, es así. Pero Y además, entiendo y creo que es obvio que ponerte a todo el planeta Tierra, en general, menos a Rusia en contra, no es que te salga muy rentable en general, ¿no? bueno, y a Rusia no que te la pongas en contra, es que Rusia te se está partiendo al pecho. O sea, Rusia te está vacilando como quiere. Ya. Aunque nos hayamos reído, que es una desgracia, hace 2 días lanzó un bombardeo supuestamente en Sí. medio de negociaciones de paz y la explicación o la declaración de Trump ha sido: no, me han dicho que se equivocaron, pero tú eres tonto. O sea, te puedes equivocar en un misil, pero no en 40, hijo de puta. Bueno. Sí, en fin. Decía que otra de las consecuencias también lo estamos viendo, es al ser Estados Unidos un socio menos confiable o menos previsible, pues muchos de estos países que, digamos, teníamos a Estados Unidos como lazo de unión, pues a lo mejor han empezado a decidir a unirse lazos entre ellos sin Estados Unidos. Claro. De hecho, entiendo que era una declaración sin más, pero bueno, no eran pocos los canadienses que pedían la adhesión a la Unión Europea. Que dices tú, vamos a ver, una cosa es que venga a gustar la Eurovisión y otra cosa ya es esto, pero bueno. Claro. Pero claro, el reacercamiento de Reino Unido a la Unión Europea y de la Unión Europea con Reino Unido otra vez, por ejemplo, no es gratuito. El acercamiento, que esto me ha quedado loco, que si me lo dicen hace 5 años, ya no te digo 10, hace 5 años no se lo cree nadie. Corea del Sur y Japón entablando relaciones económicas y comerciales con China. O sea, esto solo es culpa de Donaldo. O sea, hay que agradecérselo a Donaldo. No, igual es una estrategia para unir al mundo. O sea, claro, contra él, pero bueno. Nuevo Gandhi, sí. El acercamiento, por ejemplo, bueno, de todos hacia China en general va a ser generalizado. Claro. O sea, Está Xi Jinping que no veas. No, yo siempre creo recordar que lo puse en un tuit, pero vamos, cuando empezó todo el tema, puse Xi Jinping está dando palmas con las orejas. Claro. Pues está callado, el tío está callado. Hmm. El tío, más allá de responder a los aranceles de Trump, Fada, el tío claro. no dice nada. No dice nada, pero vamos, está frotando las manos que flipas. Y claro, también como te digo, pues habrá que buscar, muchos países y empresas buscarán nuevos socios, nuevos proveedores, nuevos clientes. Y bueno, pues sin duda alguna estamos en un momento en el cual lo que es la economía a nivel mundial puede cambiar bastante. Y además no solo se buscan socios nuevos, también se profundiza en la autonomía estratégica. Y esto lo estamos viendo en la Unión Europea. Fíjate que cuando hablamos que nos esperaba para 2025, creo recordar que dijimos algo así como solo la llegada de Trump puede hacer que la Unión Europea espabile y empiecen proyectos o procesos de autonomía respecto a Estados Unidos. Bueno, muy equivocados no parece que estábamos. Claro. Ahora de repente han aparecido, no se sabe muy bien dónde, 800.000 millones para defensa. Y bueno, pues a eso. Ahora lo mismo, pues vamos a reforzar lazos comerciales con muchos socios que no son Estados Unidos. Y van a buscar autonomía estratégica, potenciar determinadas industrias europeas para no depender ni de China ni de Estados Unidos, cosa que se podía haber hecho hasta ahora, pero claro, estando Estados Unidos ahí, como te decía antes, en una relación más o menos estable y confiable y previsible, pues la gente, los países se acomodan, es así. Ahora resulta que el socio confiable y estable no lo es tanto, pues a lo mejor va a haber que hacer algo por generar esa autonomía estratégica. Ya vamos a ver cómo se van a impulsar industrias europeas de inteligencia artificial, de chips, de determinadas tecnologías, que hasta ahora, bueno, con que nos lo dieran todo hecho ya y comprarlo nos valía, pero claro, ahora ya ese mundo parece que va a cambiar. Creo que en líneas generales es un poco lo que te he dicho antes. Estamos, o todos los países están a 4 años, a ver cómo doman al pitbull estos 4 años, esperando que dentro de los 4 años los ciudadanos estadounidenses, hartos de lo que van a vivir, escojan otro rumbo. Pero yo no estaría tan seguro, entre otras cosas porque el Partido Demócrata, como te he dicho ya otras veces, está que no se sabe muy bien dónde está. Así que es muy posible que veamos en las próximas semanas, meses y años cambios profundos a nivel mundial, tanto en economía, relaciones económicas como relaciones geoestratégicas, y muy probablemente veamos un mundo muy diferente cuando Trump acabe su mandato, si es que no ha conseguido alargarlo a un tercero, por cierto. Correcto, sería. Por acabar, que no tiene nada que ver con el tema, pero Sí. es una movida
que no había pensado yo las otras veces que te hablé de este tema. Yo te dije que la Constitución estadounidense prohíbe presentarse a un tercer mandato. Teóricamente, Sí. Donald Trump este es su segundo y último mandato. Ujú. Pero sabes que ya hay gente promoviendo el tercer mandato de Trump. Run, Claro, run. si hubiera posibilidad de que Trump se presente a unas elecciones por un tercer mandato, yo tengo claro quién sería su rival o quien yo buscaría que se presentara contra él, que sería Obama, que ya también se podría presentar a un tercer mandato. Que es Joder, lo malo de estaría abrir guapísimo. excepciones para uno, Claro. es que tienes que abrirlas para los demás. Fue a la guerra definitiva, ¿eh? Ahí sí que O sea, nos vamos a Estados Unidos a no, cubrir vamos, eso, sí, un especial desde allí. Que te iba a hacer una pregunta antes de terminar, la última, para que también te tirases pues, el típico triple. ¿Crees que Donald Trump entonces aguantará con esto de los aranceles o crees que habrá posible recogida de cable? Uf, es que es una pregunta muy complicada. Yo es que no te sé qué decir, pero porque de verdad que quiero creer que lo que está esperando es entrar en negociaciones. Yeah. Porque, quiero decir, con el cerebro en la mano, es que no tiene ninguna lógica. Repito, más que nada, sobre todo, mira, le quiere poner aranceles del 125% a China. Como hemos visto, te vas a tirar piedras contra tu propio tejado, pero bueno, pero que a tus socios, sin ni siquiera hablar con ellos, ni avisarle, ni nada. Y que no sé, me parece todo como muy, muy random en general. Entonces, no te puedo decir. Yo no he fallado tantas veces ya que no me quiero jugar. Lo que sí que veo cerca, viendo un poco los shows que monta cuando presenta este tipo de cosas y que sale ahí con. Bueno, que presenta la mayor potencia del mundo con un cartelito, no me jodas. Sí, que veo cerca. Perdona, que hablas de los fondos de Elon Musk, pero lo del cartoncito, no me digas. Veo cerca, ya te digo, programa de televisión para Donald Trump en la Fox, un programita. Hello President. Hello President, sí. En referencia. Sí. Lo veo, ¿eh? Yo que sé, 5 o 6 horas de directo al día, algo así. ¿Ves? Eso no me extrañaría tanto, la verdad. No me extrañaría tanto. Esta noche viene a divertirse aquí Bukele y entra ahí, venga, pasa, Milei, vamos, para adelante. San Diego Boscal, pero poco, pero poco que no hable inglés. En el público. Que, a ver, de lo poco que he podido saber un poco de la trayectoria de Trump, porque tampoco es un personaje sobre el que me apetezca demasiado leer, en realidad él siempre ha defendido la teoría arancelaria desde los años 80, o sea, que no es de ahora. Entonces, que se vean, o sea, que imagínate que se le saliera todo como él quisiera, incluso así yo diría que aranceles va a dejar. Evidentemente entiendo que ni tan globales ni tan altos en líneas generales, porque también no he entrado a valorar la manera en que calcularon esos porcentajes, que para verla, que ni estudiantes de economía míos de primero de bachillerato son tan subnormales. O sea, que esto ya me parece, fantástico. Con dados. Bueno, pues nada, estaremos un poco atentos. Quería decir que mis alumnos sean subnormales, que son subnormales los de la administración Trump, quiero decir. Pues claro, por aclarar. De hecho, mis estudiantes, como bien acabo de demostrar, salen de primero de bachillerato, podrían ocupar los puestos de la administración estadounidense en lugar de mucho tonto que hay ahí. Hablaremos con Peter Navarro, a ver si por lo que sea nos da un huequito. Me flipa Peter Navarro, me flipa. Peter Navarro, es como yo que sé, rollo Peter Parker, pero de Castilla-La Mancha, ¿sabes? Podría ser un Spider-Man, pero de aquí, más manchego, más de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Peter Navarro. Bueno, pues lo dicho. Jay Rodríguez. Por ejemplo. Mucho apellido latín, por ahí, por lo que sea. Bien. Seguiremos, por supuestísimo, de cerca qué es lo que pasa, porque al final es nuestro día a día y veremos si nos podemos comprar el próximo iPhone o qué va a pasar, ¿no? Lo van a tener a plazos. Estoy pidiendo un créditofacilito.com a ver qué sucede con las políticas de Trump. Así que nada, estaremos atentos como siempre a ver qué hace Donaldo con sus amigos y San Diego. Hace mucho que no hablamos también de San Diego y sus amigos por aquí, ¿eh? Igual hay que plantearse a ver qué están haciendo o no hay mucha chicha. Es que últimamente, si te das cuenta, el que acapara últimamente los focos es Figaredo, ¿eh? Joder, Figaredo, que es un máquina, que es un fiera, ¿eh? Pero se ha cortado el pelo, con lo cual ya no llama tanto la atención. Ya, bueno, pues es un máquina igualmente. Además, hombre, Figaredo... También te digo que parece que todo es culpa de Pedro Sánchez, porque tampoco hace falta mucho análisis. Que también algún foco se está llevando Avalos, ¿no? Por Little Movidas. Focos de colores, además. Focos. Efectivamente. Mucha. Bueno, pues es que chaval, el hombre era cariñoso y tenía. Podemos decir que José Luis Ábalos es de la vieja escuela.
Hombre, De bolquetes. bolquete. Sí que se están perdiendo el buen bolquete. ¿Cómo se han hecho los negocios siempre? Tú le llevas a trampa ahora ahí, venga, a venidor, bolquete y se acabaron los aranceles y ya está, hombre. Fíjate que Trump me pegaría en esa política de bolquetes, ¿eh? Con un Oh, buen Berlusconi. oh, qué bonito. Hombre, Berlusconi en su época buena, en su época buena, sí, sí. En fin, qué tiempos, es que de verdad. Ahora se están perdiendo. Bueno, lo dicho, seguiremos un poco de cerca, un poco bastante de cerca esto, sobre todo porque nuestras inversiones en bolsa están en juego diariamente, entonces tenemos que estar ahí pendientes de todo el dinero que nos estáis dando, que lo estamos poniendo ahí en movidas, es que no sé, cosas de la bolsa, plazo fijo, variables y movidas de esas de por ahí. Por, ahora hablamos, ahora hablamos. Vamos a Por escuchar favor. los métodos de contacto y ahora comentamos una cosita. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. A ver, empiezo ya con la manita levantada. Dos nombres importantes que tengo que decir y luego otros que voy a unir. Simón Pérez y Silvia Charro. ¿Suenan? ¿A que te suena de algo? ¿A que tienes el run De run ahí? algo, sobre todo Silvia Charro, pero no te creas que los tengo muy localizados. Vídeo, hipoteca fija. ¡Oh, mamá! Bueno, bueno. Pues están volviendo a la palestra los amigos. Me les he encontrado ya en un montón de vídeos, hablando otra vez a los dos. Pero siguen saliendo tocados. No, hablan que han hecho desintoxicación. Ella sigue todavía, por lo que he oído, ¿eh? Sé muchas cosas de estos dos, ¿eh? Fíjate. Ya. Eh, ¿Cómo que siguen en o sea, a ese punto llegó? sí, 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 Porque sí. ese vídeo un año no tiene. No, tiene que tener como 10, 15 años, sí, sí, Por eso sí. te voy a decir. O sea, claro, bueno, pues que luego igual se reenganchó a unas movidas y bueno, lo que fuese. No sé si le seguiste la pista luego. No. Lo que cuentan por lo visto es que salió el vídeo y por lo que sea a la empresa no le gustó mucho el tema, la temática A del ver, vídeo. pero si Claro. más notoriedad que esa no le dio nadie. Pero te iba a decir, y que también es un poco pues como se ha hecho los negocios aquí en España toda la vida, un poquito de pues, cocaína y volquetes, ¿no? Y para adelante. Entonces, Un les cubata, echaron. como Claro, se dice, un cubata o un peloti. un cubata, un buen peloti, un digestivo, Manolo, después de la cena. Joder, es que si no, ¿cómo aguantas tú esas reuniones? A ver, Les echaron y la casa, que también era de empresa, les echaron de la casa. qué injusticia. Y Que son entonces, matrimonio o algo. no lo sé, son pareja, no sé si están casados o no. Y que luego se dedicaron a hacer retos por internet. La gente les mandaba cosas en plan, tenéis que salir y comeros una caca de perro. Y hacían retos. No sé si ese reto en concreto, se me lo he Vale. inventado. Pero vamos, cosas parecidas. Silvia Charro y el otro. Se Bueno, me pues olvidó el nombre. me alegra saber que están Simón. vivos y en proceso de desintoxicación. Todavía. Pero es que te voy a decir más nombres que están Por volviendo a la favor. palestra. Venga. Uy, se me ha ido. ¿Cómo se llamaba? El de las hortalizas. El vidente este de las hortalizas. Paco Porras. Paco Porras, another nombre bueno de la España de Cárdenas, podríamos decir, ¿no? De cuando Sí, Javier hombre. Cárdenas iba ahí buscando frikis. Paco Porras no aparece en un vídeo podcast con Es- Mr. Tartaria. Eso es que los están moviendo los dos que se... Madre mía, que estamos entrando ya en el deep internet, ¿eh? Dos que se llaman Zona Gemelos, que por lo que sea son gemelos, que se Correcto. dedicaban antes a lo de las ruletitas de estas por internet. ¿No has visto todos esos vídeos de gente que sale echándole dinero a las ruletas? O sea, los he visto, pero vamos, Bueno, no me suenan maravilloso. gemelos. Maravilloso. Bueno, pues fantásticos esos dos. Entonces, han juntado al Tartaria, a estos dos, Silvia Charro, Simón, ¿cómo se llame? Paco Porras y otro nombre destacado de la España de los 2000, otro referente, podríamos decir, de la España de los 2000, 90 a 2000, John Cobra. Ahí lo tienes. Oh, mamá. ¡Pum! Que sigue vivo, que eso es lo sorprendente, creo también, ¿eh? Noticia de última hora.
Y ese no estará en desintoxicación, ¿no? Ese está intoxicado de por vida, ya no se puede desintoxicar. Es Es imposible. como Bélix, ¿no? Ya. Claro, cayó en la marmita de la droga y entonces ya se quedó ahí dentro. Pues sí, vídeos magníficos y maravillosos que están haciendo con esos señores. Muy recomendables. Pero. ¿Para pero qué? ¿por qué? Podría Pero decir. primero, ¿por qué, no? Sí, sí. Pero ¿de qué, sobre todo? Claro, pues no hablan de sus movidas, cada uno de lo suyo. El Mr. Tartaria de los platillos volantes y de que clava cosas en el suelo. El otro yo qué sé, es que mira, es que no sé, de verdad. Yo es que ya me bajo, ¿eh? Luego que si nos ponen aranceles, es que algunos merecidos nos los tenían que poner por estas gentes. No, de hecho, deberíamos ponerles aranceles a estos para Nosotros. que Claro, lleguen, ¿sabes? otra vez no se hace esto del cordón sanitario, pues cordón, pero literal, o sea, literal, No, un cordón sí, alrededor de tal. más que cordón, venda, si puede ser. ¿No? Bueno, pues esa era la noticia que te traía yo hoy, que Joder. para mí. No, o sea, por un lado, fíjate que me crea esta sensación, esta dualidad, ¿no? Por un lado dices tú, hostia puta. Pero por otro lado dices, joder, pero quiero ver un vídeo, a ver, ¿sabes? Claro, Por curiosidad. a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa. Claro, No. claro. A ver cómo está la señora y el otro, porque en el vídeo salían un poquito. Se Sí. le veía trastoque, un poquito. Sí, estaba un poquito cruzadito. Sobre todo la mandíbula, la tenían cruzadita. Sí, la verdad que sí. Le dieron ahí un poquito. Se les desencajaba un poquillo, sí. Bueno, pues nada, entre eso y ya te digo, ábalos y cosas de estas, pues fantástico y maravilloso. Y yo vengo oyendo mucho temas de esto que es las comisiones en el Congreso y en el Senado y todo esto, que estamos a tope de comisiones. Venga, te comisiono, venga, vente para acá. Eso es maravilloso también en España. Hombre, cada uno es una dieta, pues imagínate. Que en un partido como el PP o el PSOE, bueno, porque tiene gente, pero Claro. en un partido pequeño que va a 7 comisiones se saca un sueldo que flipas. No, Rufián ahora mismo está invirtiendo. Rufián está a Mira tope. cómo viste ahora de cómo vestía hace 6 años. Es verdad, es verdad. Ahora va Es hasta con verdad. chaleco, nene. Sí. Hay un meme que no sé si lo has visto, el de Rufián, creo que ya lo hablamos, ¿no? Rufián hablando con. Con Vito Quiles. No, Por cierto, Vito Quiles habla todos los días, sí. Pablo Iglesias le ha tirado también el micrófono. Era el segundo que le tira un micrófono ¿sí? a Vito Quiles. ¿No lo has visto? Y ojo, Pablo, no lo he visto. Y Pablo Iglesias ha lanzado un crowdfunding para Bueno, cambiar. eso me parece comunismo. Para cambiar el bar. Para cambiar el bar. Joder, claro. No te llega. No, así Pues- sí, así funcionan las cosas. En vez de pedirle dinero prestado a los bancos, que se lo tienes que devolver, se lo pides a la gente y que Claro. ya está. Y los luego, beneficios para mí. claro, si es lo que estamos haciendo con el podcast. Pues lo mismo. Vosotros no nos dais Comunismo dinero o y libertad. no repercute en nada. También te digo, está podcastil. pasando en Madrid e Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, se la vio un poquito exaltada en la noche electoral de Ecuador, que si no lo has visto también mírate No lo ese he vídeo visto. porque es para verlo, No lo he pues visto, es no lo he para visto. verlo. Y está faltando a su promesa. Nosotros supuestamente en Madrid votamos libertad y la taberna de Pablo Iglesias está en Madrid. Claro. Bueno, ahí está, es el reducto del comunismo, igual son como los galos en Asterix y Obelix en Francia. Que te iba a decir lo último ya sobre Isabel, que van a homenajear a Mario Vaquerizo, creo. Hombre, merecidamente. Claro. Merecidamente porque ojo. Oh. Ojo. Es que si Mario Vaquerizo ahora mismo no es. O sea, si no tiene una calle, poco le falta a Madrid. No, creo que le iban a dar un espacio, que no sé exactamente qué significa, pero un espacio. Para que esté él, ¿no? Allí todo el día. Puesto. Supongo. Bueno. Por cierto, aparición pública de Miguel Bosé. Otra vez. ¿Lo del hormiguero? Sí. Joder, menos mal que había libertad en los 70 cuando no podía decir que le gustaban los rabos. ¿Qué te iba a decir? Dile, no, Miguel, si tú abiertamente en los 70 ibas a tope, ¿no? Ibas de frente, y vamos. Todo. Y tu padre el que mejor lo llevaba. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que Leire, la de la oreja de Van Gogh, está tirando un poquito del temita de la separación para ganar pastita? ¿Crees que las canciones que ha hecho de un presunto nuevo disco que va a sacar ya instantáneamente son todas tirándole pullas a Amaya? Probablemente. ¿Crees que puede haber? ¿Tú crees que suenan igual que la oreja de Van Gogh en general? A ver, no se va a poner a cantar ahora Evanescence, esta tampoco. Que sería un golpe de giro mortal. Hombre, digo yo. ¿Crees que la canción 7 del disco es Amaya con el pichuelo, por ejemplo? Que ha puesto ese nombre.
Amaya, dame una raya, a lo mejor. Amaya, comparte tu droga. Por lo que sea, ¿no? Hostia, eso sería guapísimo, ¿eh? Am- Amaya, ¿qué Amaya, te ha dame un pasado poco de estos lo años? tuyo. Claro, claro. En fin. O ¿Tú tirándole algo crees, a guitarras. tú Mm. crees que están esperando para que no parezca tan evidente, pero habrá reunión? La Oreja de Van Gogh Reunion. Con Pero. Amaya. Sí. No, no, creo que lo ha confirmado ya, ¿eh? Creo que Ah, está ¿ya lo ya han medio confirmado. confirmado? Creo que está medio confirmado. Algo he visto yo por ahí, Yo sí, eso no sí. lo leí yo. No lo leí yo. Hay que mirar, hay que investigar, hay que investigar. Pero yo creo, vamos, fijo, ¿eh? Vamos, hombre. Estos veranos se van a hacer todos los festivales. Sí, sí, ya verás. A No todo creas que esto, van tío, ahí. o sea, no era consciente hasta que han salido estas las entrevistas, que ahora va dando entrevistas a todos los lados. Mm, Bueno, todo el mundo va a dar entrevistas a todos lados, menos Mario Sí, Vaquerizo, que no lo dejan ir a la revuelta. vaya. Pues, Bueno, que no lo dejan, que no le quieren. claro. 17 años de Leire, ¿eh? 17 años desde que se separaron Amaya y la Oreja de Van Gogh. Pero Se ¿quién me ha ha estado hecho más años? muy corto. ¿Quién ha estado más años entonces en la Oreja de Van Gogh? Porque No, ahora entonces, mismo Leire, claro, claro. es que la Oreja de Van Gogh es más Leire, podríamos decir. Hostia, eso es un... cuidado esa afirmación. Eso, mira, lo de Trump no sé, pero esto sí que no va a traer movida, ¿eh? Claro. Cuidado los orejers, ¿no? Los Van Goghers. Los Van Goghers. Bueno, en este caso, los Amayers, ¿no? Porque, los Amayers. Sí. porque según todos los Van Goghers son los de Leire. Sí. Los Leirers, que también ahora se han ido con Leia. Los Leirers. Leirers versus Amayers. Hay mucha movida, pues si te gusta Leire, por ejemplo, Taylor Swift, eres Leirer Swifter, ¿no? Entonces eso te lo pones en LinkedIn. Soy Leirer Swifter. Leiva, si te gusta Leiva, pues se puede confundir Leire con Leirers con Leibers. Movida, ¿eh? Y si hacen un dúo podemos ser Leire Babers. Vuelve Pereza, pero Leiva con Leire. Leire Bear. Hostia, cuidado, El retorno de Pereza, eso sí que sería, Pereza comparte muchas cosas con Amaya. Por ejemplo, la movida de la movida. No, pero vamos a ver. Amaya... No, presuntamente. Amaya presuntamente creo. No, presuntamente no. Ya lo ha dicho, ¿no? Pero Amaya le daba los polvos blancos. Yo creía que era alcohol que le daba la botella como vamos. Solo. No sé. Tampoco es algo presuntamente que entonces, pero Leiva ha dicho que... Si yo lo digo por prevenir el ataque masivo de los Amayers, que va a venir, pero vamos. En este caso, Leiva sí que ha salido diciendo que él ha salido a conciertos que no sabe ni lo que estaba cantando. Esa nariz, ¿qué vas a hacer? Claro. Es que aunque no quieras, respiras un poco fuerte y te lo llevas puesto. Vamos a ver. De una movida que había a 10 kilómetros. Sí. Hostia, me ha entrado algo aquí. Bueno, pues nada, creo que no hay mejor manera de cerrar esto que faltando a gente que no conocemos y que además tienen un fandom por detrás bastante potente. En fin, ya si decimos que, yo qué sé, Taylor Swift o algo, come bebés también. No, yo ahí no me meto. Con Melendi sí, si quieres, pero... Bueno, han dicho que Leiva le ha copiado una canción a Taylor Swift, la última. No. Sí. Cuidado el giro, inesperado. Como se enteren los Swifters. No, es que se han enterado ellos. Han dicho, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Pero esto qué es? Bueno, hombre, me parece feo. Me parece feo, entre otras cosas, porque yo no veo en un vestido de Taylor Swift a Leiva. No lo veo. O sea, vamos, que no quiero verlo tampoco. La verdad que no, sería un poquito desagradable, sí. Will Smith e India Martínez. Cuidado. Bueno. Eso sí que me ha roto la cabeza. O sea, ni siquiera he oído la canción ni nada, pero es que por lo visto, o sea, es que son como súper íntimos. Paremos la música. Paremos la música. Sí. Yo les he visto ahí charlando y tal, sí, como en una, pero vamos, en una mesa de súper intimando, sí. Yo, de todas formas, últimamente parece que Will Smith está tirando a todo un poco, en general, ¿no? ¿Crees que el próximo disco podría ser con Nacho Cano? Will Smith by Nacho Cano. Con Mario Vaquerizo. Nancy Rubias by Will Smith, por ejemplo. Hombre, quiero decir, ahí Pablo Motos puede hacer mucho, y colaboración Miguel Bosé también. Y presenta el Monaguillo, por ejemplo, el concierto. Por ejemplo. Vale. O San Diego Boscal. San Diego Boscal sería maravilloso. Bueno, vuelvo a poner la música. Sí, bueno, ponla por primera vez porque o yo no la he oído. Vale, tú no habías oído, sí. ¿Crees que Ortega Smith quedaría mejor en Estados Unidos? Que lo podrían nombrar mejor, que no se equivocarían, porque el Smith ya lo tienen y Ortega al final es más. Y él pega mucho más con un rifle o algo. Efectivamente, pues nada. Que le manden. Aquí queda raro, pero allí. Claro, aquí queda raro en general, sí.
Pues que en vez de a Oboscal que manden a Ortega, y así yo creo que igual les da más reconocimiento, ¿no? En el país estadounidense. Sí, yo. Vamos, con todos los apellidos extranjeros que hay en Vox, en general es un partido que estaría mejor allí. Bueno, bueno, pues nada, hemos ido girando de Silvia y Simón los... Herman Terch, Joder, madre mía, ¿eh? Stegman. El otro, el negrito, ¿cómo se llama? El negro facha ese que tienen. No, ese Garriga, ese no. Ese no, vale, ese no tiene nombre raro, vale. Bueno, pues a lo que iba. Esperamos que os haya gustado, por lo menos que os hayáis enterado un poquito del tema arancelario y las guerras comerciales, y que luego pues hayamos despertado en vosotros esa curiosidad, por lo menos para ver qué les pasó a los de las hipotecas fijas, para ver cómo está John Cobra, por supuesto, para que escuchéis el próximo disco de Will Smith con India Martínez, que ya es que esto ya es el giro mundial, y que nada, que sigamos sobreviviendo. Lo sentimos por lo que queréis compraros el iPhone ahora próximamente porque va a subir un poquito de precio. Ya no va a ser tan gracioso. En un mes o dos todavía no. Que lo compren ya porque. Ah, podéis ir a comprar. Vale. Pues a tope con comprar ahora iPhones. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio que hablaremos pues de otras cosas, seguramente, porque al no saberlo, también, al no tenerlo planificado. Pero seguro es el 195, ¿eh? O sea, eso lo aseguramos con certeza total. Vale, pasadlo bien. Adiós. Besete.